creo que podemos empezar ya comentando pues, la introducción de este curso. Es un curso que va dirigido pues, a los profesionales de la visión que son especialistas o que se quieren especializar en la adaptación de lentes de contacto permeables, y para ello pues, Conóptica cuenta con un diseño desde hace mucho tiempo, que es el diseño BIAS, que es un diseño específico y que ha mejorado enormemente la comodidad de estos pacientes respecto a los diseños antiguos esféricos o asféricos. Diseño BIAS cuenta con una zona biasférica en la zona de adaptación que permite que la lente se adapte justo en la zona donde es menos sensible la córnea, que es la periferia. Y uno de los secretos de la adaptación de este tipo de lente, de que es una buena alternativa y que mejora claramente los aspectos de comodidad, pues es esa zona de confort, esas dos zonas de confort que tiene la periferia, manteniendo una zona central esférica que le proporciona una buena visión. Es un diseño que nace en Alemania, en el laboratorio Hedge Contact Linsen, que es referente europeo en lentes de alta especificación, en lentes permeables, en lentes blandas a medida, y que este diseño nace del diseño Ascon, que es un diseño que tiene más de 30 años de historia y que también tiene ese concepto de una zona central esférica y que a medida que se va yendo hacia la periferia empieza la esfericidad. Con todo ese conocimiento, desde Hedge, ya a finales del año del año 90, a finales de los 90, diseñaron este diseño, propusieron este diseño BIAS. En España llegó sobre el año 2005 y podemos decir que después de 15 años utilizando este diseño, con todas sus variables, todas sus variantes, lentes esféricas de retroacción simétrica, lentes tóricas, lentes bitóricas y lentes multifocales, y en el futuro reciente, de aquí poco, vamos a tener también la posibilidad de lentes para el control de la miopía, pues estamos hablando de más de 500.000 lentes fabricadas, más de 500.000 lentes ya adaptadas en pacientes. Hemos realizado multitud de estudios internos, estudios externos con este tipo de lente y ello nos ha llevado a concluir pues, que es una de las lentes pues, referentes en nuestro mercado como lente permeable. Uno de los estudios que realizamos, y es de lo que vamos a hablar en una de las partes de las que vamos a hablar en esta presentación de hoy, viene relacionada con el confort, ¿no? Que es la gran barrera de la lente permeable. Pero sí que hay varios estudios, y entre ellos este que os presento, realizado con las lentes BIAS, que nos dicen que a partir de cierto tiempo de uso de la lente, la comodidad y el confort crece enormemente. En esos pacientes que se adaptan llegan a valores de no notar la lente de contacto, es decir, a puntos en el cual los pacientes nos dicen que podrían estar con ellas más horas que no la notan. Y para hablar de esta cuestión, pues hoy contamos con Guadalupe y Raúl. José, si quieres seguir con esta presentación. Exacto. Bueno, hoy tenemos el placer de estar con Guadalupe, con Raúl. Ellos forman parte del equipo del IOBA, del Instituto Universitario de Oftalmología Aplicada de Valladolid, una tierra que yo personalmente amo y que sabéis que me encanta y que estoy deseando ir para allí también cuanto podamos. Y bueno, os presento Guadalupe Rodríguez, es diplomada en óptica y optometría, es primer premio nacional de la diplomatura en 1999. Trabaja hace ya bastante tiempo como óptico optometrista en el IOBA, donde desarrolla pues, los aspectos docentes y clínicos. Y está especialmente interesada en todo el tema de evaluación, de estrategias de enseñanza y aprendizaje y adquisición de competencias profesionales en optometría. Buenos días, Guadalupe. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos. Y luego tenemos también en la sala a Raúl Martín. Eres doctor por la Universidad de Valladolid, profesor titular y coordinador del grado de óptica en esta universidad. Realiza su actividad profesional como consultor del IOBA, donde dirige el grupo de investigación en optometría. Ha realizado diferentes estancias internacionales como estancias clínicas docentes y es buen conocedor también pues, de todo el mercado también y a nivel docente de todo en el Reino Unido. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días a todos. Y decimos que es un placer porque realmente, con Óptica siempre como empresa pues intenta trabajar
conjuntamente con las diferentes universidades y en la medida de lo posible pues en investigación, aunque sabemos que los recursos en este país son limitados y en nuestro caso también pues la investigación también se lleva desde la central en Alemania, ¿no? También me gustaría hacer una referencia a otra parte del grupo que hoy no es posible que esté aquí, del grupo de investigación de IOBA, como son Sara Ortiz y Victoria de Juan, que, bueno, como grupo de investigación, pues han trabajado en diferentes aspectos relacionados con diferentes materiales, en todo el tema de la contactología. También hay varios estudios sobre el tema de queratocono también, que luego a lo mejor podremos abordar en algún caso clínico que también tiene preparado Guadalupe. Y bueno, dar un saludo a Victoria, a Sara, que están haciendo una función como bueno, de sanitarias en el Hospital de Madrid. Así que bueno, queríamos dar esta introducción para situar al grupo y agradeceros mucho vuestra asistencia. Y bueno, lo que veremos ahora pues es una presentación y luego tendremos la posibilidad también de discutir, de presentar 2 casos clínicos. Luego al final pues haremos una ronda de preguntas, como siempre. Vamos a mantener el chat silenciado durante la presentación y luego abriremos el chat para una vez finalice, pues si tenéis alguna consulta, hacerla y nosotros la moderamos también. Pues como os decía antes, gracias a vosotros por contar, creo que hablo en nombre de Raúl y mío, por contar con nosotros para estas sesiones, para estos talleres que estáis realizando durante el confinamiento. A mí me parece una idea fantástica aprovechar todo este tiempo y muchos compañeros, ya he visto que hay muchos conectados, para formarnos en cosas que posiblemente en nuestro día a día, pues por la vida esta loca que llevamos, ¿no? de 1000 tareas, 1000 cosas y 1000 historias, pues no podemos hacer de otra manera. Entonces, bueno, pues aprovechar el tiempo de esta manera me parece guay y me parece fantástico que estar aquí compartiéndolo con vosotros. Y si podemos aportar un poquito de conocimiento, un poquito de luz en este sentido, pues yo es que, vamos, nosotros estamos siempre encantados de esto, ¿no? Entonces, lo que decía Sergi es que os voy a presentar un trabajo que realizamos en el grupo de investigación de optometría, que se lleva como título, lo veis ahí, la tasa de éxito en la adaptación de las lentes de contacto rígidas permeables al gas. En su momento, cuando hicimos este... Uy, no pasa esto. Ah, sí. Cuando hicimos este estudio, pues ninguno de los que formábamos parte del grupo de investigación en optometría teníamos ningún conflicto de interés, es decir, no recibimos ninguna financiación privada en aquel momento para realizarlo, simplemente la financiación pública que pudiéramos tener o que pudieran disponer para la realización de la tesis doctoral de Sara Ortiz, con lo cual, bueno, pues que ahí queda esa información. Y este trabajo está publicado en el 2016, así que todo el mundo puede acceder a él, leerlo y releerlo y tener todos los datos que voy a presentar aquí disponibles por completo, ¿no? Se lo pasaremos, vamos, yo creo que se lo pasé ya a José en su momento, o sea que seguramente que lo pueda colgar de la página web o del blog o de algún sitio para que todo el mundo lo pueda leer si tiene curiosidad. Pero básicamente, bueno, os lo voy a presentar aquí. Y bueno, todos sabemos, si recibimos la Gaceta Óptica y si la echamos un vistazo de vez en cuando, en los últimos años vienen publicados periódicamente una serie de artículos que nos cuentan cómo es el mercado de adaptación de las lentes de contacto, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Y desde hace bastantes años esta tendencia es muy clara y todos la sabemos, aunque no tengamos los datos en la cabeza, y es que la inmensa mayoría del mercado está copado por las lentes de contacto hidrofílicas, aproximadamente casi un 90%, y las lentes de contacto permeables es un pequeño mercado. Sí que es verdad que en el último año, quizás en los últimos 2 años, hay un aumento de las adaptaciones de las lentes de contacto de OrtoCap, sobre todo para el tema de control de la miopía, pero a nivel mundial esta tendencia sigue muy similar, ¿vale? Sí que es verdad que existe una clara diferencia entre los dos tipos de lentes de contacto. Eso es evidente, todos lo sabemos, es innegable. Las lentes de contacto hidrofílicas tienen una ventaja inicial, que es que son muchísimo más cómodas en el porte y en el uso para todos los usuarios, ¿vale?
Eso conlleva una ventaja secundaria que para nosotros es bastante discutible, la verdad, es que hay una mayor facilidad de adaptación de estas lentes de contacto por parte del profesional. Además, existen una serie de desventajas que están asociadas a los propios materiales con los que están fabricadas estas lentes de contacto. Son materiales de que por sí ya van a reducir en gran medida el aporte de oxígeno que se está produciendo hasta la córnea. Además, son materiales que tienen una tendencia a tener mayor cantidad de depósitos en su superficie y todo ello conlleva una mayor tasa de complicaciones y, por lo tanto, un gran número de abandonos. Por otro lado, está claro que las lentes de contacto rígidas, simplemente por los materiales por los que están fabricadas, sobre todo en los últimos años, aumentan bastante ese paso de oxígeno hasta la córnea y que eso además está favorecido en gran medida por ese intercambio de menisco lagrimal que existe entre la lente de contacto y la córnea. Además, son materiales que son mucho más resistentes a los depósitos y eso lleva a que haya una disminución de las complicaciones derivadas de su uso. Y son materiales muy estables. Entonces, al ser muy estables, proporcionan una mayor calidad de visión, una mayor calidad óptica, sobre todo en ciertas situaciones o ciertos casos, va a ser clave para su éxito. Sin embargo, el que no se opte por este tipo de adaptaciones como primera opción parece estar relacionado con esa incomodidad inicial de los pacientes con este tipo de lentes y también se refiere por parte de los profesionales algunas veces que son más difíciles de adaptar, ¿vale? Entonces, para poder arrojar información basada en la evidencia a este respecto, información veraz y basada en datos, no solamente en opiniones, propusimos en el grupo realizar este trabajo. El objetivo era determinar la tasa de éxito en la adaptación de lentes rígidas, tanto en adaptaciones ópticas como en adaptaciones terapéuticas. Para ello lo que hicimos fue un análisis retrospectivo de todas las adaptaciones que realizamos en el grupo de investigación de optometría entre el año 2010 y el año 2014. Todas esas adaptaciones lo que hicimos fue dividirlas en dos grandes grupos, por las diferencias evidentes que hay entre ellas. Las adaptaciones ópticas, entendiendo estas como adaptaciones que son meramente para corregir un defecto refractivo, miopía, hipermetropía o astigmatismo, o presbicia en su caso. Ya veréis que en nuestro caso el tema de la presbicia no fue muy determinante. Y las adaptaciones, por otro lado, las adaptaciones terapéuticas. Es decir, aquellas adaptaciones en las cuales existía algún problema, alguna patología o algún otro problema concomitante. Ya sea, por ejemplo, degeneración marginal pelúcida, queratocono, postcirugía refractiva, un traumatismo, o también ahí incluimos las adaptaciones de ortoqueratología. En este estudio, lo que nosotros pusimos en evidencia es que utilizamos un protocolo estandarizado para la adaptación. En una primera visita se hacían todas las pruebas necesarias para determinar si una persona era candidata a ser usuario de lentes de contacto o no, eso como primera opción. Con esos datos clínicos y con la entrevista previa y extensa que teníamos con el usuario, se determinaba cuáles eran las opciones que podían tener para su adaptación. 1, 2, 3 o 4 opciones. Se explicaban detenidamente, se valoraban, se discutían y se tomaba una decisión de cuál era la mejor adaptación o la mejor opción para ese caso en concreto. Una vez hecha esa elección, ese mismo día, en esa misma visita, se hacían todas las pruebas que fueran posibles para determinar una adaptación óptima. Es decir, en el caso de las lentes de contacto hidrofílicas, si disponíamos de blister de pruebas, se hacían 1, 2, 3 pruebas. O en el caso de las lentes de contacto permeables, gracias a tener una caja de pruebas, pues podríamos hacer 1, 2, 3 o 4 pruebas hasta alcanzar una adaptación estable en cuanto a visión, comodidad, refracción y agudeza visual. ¿Sí? Una vez determinada esa adaptación, lo que se hacía era calcular las lentes definitivas. Es evidente que muchas veces la refracción no la vas a tener disponible en el gabinete, entonces se calculaban los parámetros definitivos de esas lentes, se solicitaban al laboratorio y una vez que las teníamos en la consulta, pues llamábamos al paciente para hacer una segunda visita. En esa segunda visita se volvía a comprobar que la adaptación era correcta, centrado, movimiento, agudeza visual, comodidad, confort, etc. Y lo que se hacía era instruir al usuario en su manejo. Tanto si era nuevo usuario
como si era ya usuario de lentes de contacto, se revisaban todos esos aspectos y también se daban por escrito, etc. Y se le instruía para que fuera usando esas lentes de contacto de una manera progresiva a lo largo de las semanas, de tal manera que a las 2 o 3 semanas le citábamos para una tercera visita. Y en esa tercera visita, además de revisar de nuevo que la adaptación fuera correcta, se determinaba si había habido un éxito para la adaptación o no. ¿Cómo definíamos nosotros el éxito? Pues lo definimos como un uso regular y confortable de las lentes de contacto de aproximadamente 6-8 horas al día, con un buen respeto de la fisiología ocular. Y por lo tanto la tasa de éxito la calculamos como el tanto por ciento de las personas, de los pacientes, que superaban con éxito la adaptación del total que comenzó la adaptación con lentes permeables. Veamos los resultados. Se revisaron un total de 232 adaptaciones. Como datos demográficos, decir que aquí no descubrimos nada nuevo cuando vemos que existe una mayoría de mujeres que usan lentes de contacto, en torno al 60%, lo cual también está relacionado, o sea, se correlaciona con los datos que tenemos a nivel nacional y mundial. Y lo que sí que aquí varía un poquito es la edad media que tenían los usuarios, que son 33 años. Posiblemente porque nosotros nos movemos en un entorno universitario con gente más bien joven y bueno, pues que reclaman nuestros servicios. De estas adaptaciones, el 72% fueron adaptaciones ópticas, es decir, solamente para corregir defectos refractivos, y un 28% de adaptaciones terapéuticas. También las podemos dividir en personas que ya eran usuarias de lentes de contacto y las que no lo eran. Tuvimos casi un 35% de nuevos usuarios y el 65% ya usaban lentes de contacto. ¿Qué tipo de lente de contacto utilizaban previamente? Bueno, pues el 84% utilizaban lentes de contacto hidrofílicas y un 16% utilizaban lentes de contacto permeables. Que si bien vemos que estos porcentajes difieren un poquito de los que se exponía en la introducción, sí que siguen esa línea, esa tendencia a nivel nacional y mundial que os comentaba. Una inmensa mayoría de usuarios de lentes hidrofílicas y una minoría de lentes permeables. Vamos a ver qué ocurrió en cuanto a las adaptaciones ópticas. Hemos dicho que eran un 72% de las adaptaciones. En este caso, ya con datos más concretos, eran 166 adaptaciones ópticas. De esas 166 adaptaciones ópticas, abordamos como primera opción de adaptación la lente permeable en 88 de ellas. Es decir, en prácticamente la mitad de las adaptaciones tomamos como decisión, junto con el paciente, evidentemente, la adaptación de las lentes de contacto permeables. 61 de ellas terminaron en éxito y 27 no, lo cual supone una tasa de éxito de aproximadamente el 70%. Si esto lo desglosamos por nuevos usuarios, vemos que la tasa de éxito es prácticamente la misma, incluso un poquito superior, y cuando lo desglosamos en los que ya eran usuarios de lentes de contacto, aquí sí que vemos unas diferencias que son interesantes. Y es que los que utilizaban lentes de contacto hidrofílicas previamente tienen una tasa de éxito menor, aproximadamente el 62%. Y los que tenían como usuarios lentes de contacto permeables, pues tienen una tasa de éxito bastante superior. En cuanto a las adaptaciones terapéuticas, que eran el 27% de las adaptaciones que nosotros hicimos, en concreto eran 66 adaptaciones. De esas 66 adaptaciones, como primera opción, se eligió lente de contacto permeable en 61 de ellas. 59 terminaron con éxito y 2 no. Es decir, que en las adaptaciones terapéuticas estamos hablando de una tasa de éxito de un 97%. En cuanto a los tipos de adaptaciones, os recuerdo que nosotros aquí estamos incluyendo las adaptaciones por ortoqueratología, que suponían casi un 30%, y las adaptaciones en córneas irregulares, que eran un 65%. Y las pocas adaptaciones en lentes de contacto terapéuticas que nosotros abordamos con lente de contacto blanda o hidrofílica fueron en casos muy concretos de bebés afácticos o personas que necesitaban una lente de contacto protésica o cosmética. Pasando ya a la discusión, quizás merece ya la primera parte de la discusión llegar a discutir esta diferencia que existe entre el porcentaje de adaptación de lentes de contacto permeables en nuestro instituto con respecto a esta tendencia mundial que estábamos comentando.
en las adaptaciones ópticas. Es decir, nosotros aquí estamos hablando solamente de adaptaciones para miopía, hipermetropía y astigmatismo. Incluso hemos separado aquí las adaptaciones por ortoqueratología, cuando en la tendencia mundial no, está todo metido en el mismo porcentaje. ¿Vale? Nosotros adaptamos al 40% de los pacientes que vienen por un defecto refractivo con lente de contacto permeable al gas. Es muy posible, y desde luego que influye en gran medida, el tipo de centro en el que nosotros trabajamos. Eso es evidente. Es un centro que está orientado a la investigación y orientado también a la docencia y a la formación de profesionales. Y por lo tanto tenemos que abordar todas las opciones posibles que existen como terapéuticas o como correctoras para aquellos pacientes que acuden a nuestro consultorio. En cuanto a la comodidad inicial, que es una de las razones más indicadas para justificar que las lentes de contacto permeables no sean la primera opción a adaptar, no existe mucha evidencia al respecto, pero sí que existen trabajos, como los que ha mostrado Sergi hace un momento, existen trabajos que sí que van a darnos datos muy útiles sobre cuál es el tiempo medio de adaptación para llevar un uso confortable de las lentes de contacto permeables y que se sitúan en aproximadamente unos 23 días. Otros estudios nos dicen que si en los primeros 7 días de uso hay un aumento de la sintomatología derivada del uso de las lentes de contacto permeable, tal como disconfort, lagrimeo, irritación, etc., si en esos 7 días esos síntomas aumentan, es muy posible que esa adaptación termine en fracaso. Es un indicativo. Pero, sin embargo, si en los primeros 15 días vemos que hay una disminución de esa sintomatología, un aumento del confort de manera progresiva y que se aumenta el tiempo de uso de las lentes de contacto, eso va a ser un indicativo de que esa adaptación puede terminar probablemente en éxito. En cuanto a la relación que existe entre esa tasa de éxito y las características clínicas de los pacientes o de los usuarios o de los clientes, como lo queráis llamar, que solicitan las lentes, nosotros en nuestro estudio no vimos ninguna relación estadísticamente significativa entre nuevos usuarios y características clínicas y la tasa de éxito, pero sí en los que eran antiguos usuarios, de tal manera que la tasa de éxito era mayor cuanto más joven era el usuario, cuanto mayor era la ametropía que presentaba y cuanto peor era la calidad óptica que tenía con sus gafas. En cuanto a la tasa de éxito de las adaptaciones terapéuticas, que era prácticamente del 100%, parece que está íntimamente relacionada con un aumento en la calidad óptica y la calidad de visión de estos pacientes que conlleva inmediatamente un aumento en su calidad de vida y por lo tanto va a favorecer que estos pacientes tengan posiblemente más probabilidades de tener un porte exitoso de las lentes de contacto. En cuanto a la relación con el tipo de geometría que se utilizaba, nosotros no encontramos una diferencia entre la tasa de éxito de utilizar una geometría esférica o asférica. Si bien es cierto que casi todas las lentes de contacto que nosotros revisamos en estas adaptaciones ya eran lentes de contacto asféricas. ¿Vale? Hace a lo mejor en muchos años esto tendría más sentido, pero prácticamente ahora en el mercado casi todas las lentes de contacto, una gran parte de ellas, van a ser asféricas. Lo que sí que parece que está relacionado directamente con la tasa de éxito es el paciente y su actitud ante la adaptación. Y esto va a depender directamente de la información que recibe el paciente durante el proceso de adaptación. Aportando una información realista, con todos los aspectos positivos, los aspectos negativos, lo que cabe esperar, las sensaciones que pueda tener durante el proceso, es más probable que el paciente acceda a llevar las lentes de contacto durante ese periodo crítico que hemos comentado de 2 semanas, 3 semanas, en las que el aumento de confort se va a ir consiguiendo progresivamente. Y por lo tanto, al llevar o al aguantar, por así decirlo, esas 2-3 semanas, que acabe en éxito. Evidentemente este trabajo es muy mejorable y tiene ciertas limitaciones. Haría falta hacer un estudio que fuera multicéntrico, prospectivo y randomizado para poder comprobar estos resultados. Además, estandarizar la información, tanto el contenido, y es muy importante también estandarizar la presentación que se hace de esta información al usuario. También tener en cuenta las necesidades del paciente o del usuario, del cliente. Y por último, y sobre todo también algo que es muy interesante, sería valorar este éxito a largo plazo. Por tanto, ya bueno, para concluir, para ir terminando esta presentación,
de decir que la tasa de éxito de las lentes de contacto permeables en adaptaciones ópticas puede ser superior al 70% y que en las adaptaciones terapéuticas vamos a superar o se puede superar el 90%. Es evidente que el uso de un protocolo estandarizado en el proceso de adaptación favorece la tasa de éxito de este tipo de adaptaciones y que el disponer de esta información basada en la evidencia va a ser muy útil tanto para nosotros como profesionales para abordar o para dirigir nuestras acciones profesionales como para dar información veraz y basada en la evidencia a los usuarios que les anime a entrar en ese proceso de adaptación. Y hasta aquí la presentación de este trabajo. Entonces creo que ahora sí que se abrirá un pequeño turno de preguntas o de debate. Todo lo que queráis preguntar, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Guadalupe. Ha sido una presentación fantástica sobre las lentes permeables y cómo abordar la adaptación. Vamos a abrir el chat para ver si hay consultas. Dame un segundo. Vale, ahora podríamos ya hacer preguntas a través del chat. Y bueno, yo tengo alguna pregunta y es relacionada con lo que has comentado. Me ha llamado mucho la atención que la tasa de éxito encontraréis que es mayor en pacientes jóvenes. Es mayor en pacientes jóvenes. Eso indicaría que en pacientes adolescentes, en pacientes más jóvenes, pues no nos tendría que preocupar la adaptación del lente permeable en este segmento, como que pueda dar un problema de adaptación, que el paciente no se vaya a adaptar. Bueno, evidentemente, yo creo que eso es algo que también tenemos en mente casi todos los que trabajamos con contactología y en especial con lentes de contacto permeables. Los pacientes jóvenes tienen una gran motivación por utilizar lente de contacto. Entonces, esa motivación yo creo que la tenemos que utilizar a su favor y a nuestro favor en este caso para orientar la mejor opción que creamos en ese momento que tiene que tener. Entonces, hay que aprovecharla. O sea, tienen, no sé, hablando así muy normal. O sea, con tal de no llevar gafas se ponen piedras en los ojos. O sea, eso es lo que da la sensación un típico chico o chica de 13 años. Entonces, bueno. Claro, es muy pues, importante la comunicación, cómo tú sí. explicas el no utilizar palabras muy negativas en cuanto a la descripción de la lente, ¿no? Si dices, no, es una lente que te va a molestar mucho, te va a hacer daño, pues entonces ya esto condicionas mucho al paciente. Claro, sí, bueno, hay que hablarlo, o sea, con normalidad. Es una lente que se va a notar en el ojo, es una lente que evidentemente nunca has llevado nada en el ojo, la vas a notar. Esta molestia o esta sensación va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Y es así. Entonces, tampoco hay que restar mucho la importancia, porque si no, si bajas, o sea, si subes mucho las expectativas del paciente de que no la vas a notar absolutamente nada desde el principio, en el momento que se la ponga, va a tener una reacción de ¿me has engañado? No, ¿la vas a notar? Sí, la vas a notar. La vas a notar durante un tiempo y por eso es tan importante también hacer la primera prueba el primer día que vienen a la consulta. Y se la pones durante media hora en lo que les estás contando otras cosas, sobre todo si son pacientes jóvenes a los padres, y a media hora es posible que el chico o la chica esté mucho más tranquilo, con los ojos ya más tranquilos, más abiertos, menos lagrimeo, y lo vean ellos simplemente, lo experimenten. ¿Qué porcentaje de cambios realizas más o menos cuando estás haciendo la adaptación de la lente en ese periodo inicial? De pruebas, dices, de pruebas Más o en la menos, misma ¿cuánto? consulta. A ver, En adaptaciones ópticas, ya sabemos que las que son terapéuticas probablemente te lleven algún cambio más, pero las que son ópticas, ¿cuántos cambios consideras que sería normal en ese periodo? la verdad es que no es mucho. Posiblemente que con la primera lente de la caja de prueba que utilices tengas una adaptación más o menos ya definitiva y hagas un cambio menor cuando hagas la solicitud de la lente de contacto de un 0,05, la refracción evidentemente. Un par de pruebas podría ser la media. Nosotros tenemos, bueno, eso os lo puede comentar Raúl, tenemos un estudio hecho de ello. Sergi, le damos audio a Raúl. Exacto. Está hablando el Sí, pobre. lo que pasa es que lo ha desactivado. Raúl, activa el audio. No le va. Ahora. Me tenéis silenciado y claro, no me puedo activar, entonces es una cosa complicada.
Pues te voy a buscar, bueno, por contestar mientras encuentro el dato exacto, hay una persona que en el chat está comentando que si 6-8 horas es un éxito o no, y los pacientes no lo consideran éxito. Creo que hay que entender lo que ha dicho Guadalupe, es mínimo de 6-8 horas de uso al día. Pues claro, esto es, si alguien tiene un mínimo de 6-8 horas de uso, eso es lo que se suele recomendar para que en un uso seguro de lente de contacto sea combinar las lentes de contacto con las gafas. Pues lo que es poder hacer una vida razonable con lentes. Y concretamente, el número de lentes de prueba que tenemos en este estudio para adaptar una lente BIAS, una lente esférica, una corrección refractiva, es de 1,3 lentes. Como los decimales es muy difícil de aplicar, si tenemos en cuenta lo que sería la mediana es una lente. Es un poco lo que decía Guadalupe. La primera lente de la caja de prueba suele ser la que prescribes y si no, pues en algunos casos necesitas pedir dos. Sí, este dato es muy importante, es muy interesante porque mucha gente opina de que, bueno, a la mínima que ve que el paciente igual no va por el cauce que él espera, que el adaptador espera, pues trata de hacer cambios en la lente. Vamos a hacer algún cambio para ver qué podemos hacer para mejorar y tal vez no hay que hacer ningún cambio, simplemente esperar para comprobar si ese paciente está dentro del grupo de que se va a adaptar a permeables o no lo está. Simplemente es un paciente pues que por alguna condición ocular, por alguna otra cuestión, pues no se va a adaptar, ¿no? Entonces es un dato muy interesante que a la primera lente, con mucho dos, ya tengas la adaptación prácticamente encarada si has hecho todos los previos adecuadamente, ¿no? Si has calculado bien el radio de la lente, si has calculado bien la potencia. Generalmente cuando nosotros nos llegan consultas, muchas veces los cambios son más relacionados a acabar de afinar la graduación, acabar de afinar la visión, porque le queda algún residual de miopía o algún residual de astigmatismo, que no tanto a cuestiones geométricas de la lente. Sí, sí. Eso es lo que suele pasar. Esa es la tendencia que encontramos nosotros también. El principal cambio cuando tú pides la lente es porque pues, quieres afinar y mejorar esa agudeza visual que puedes con media dioptría más, un poco ajustar la refracción. Sí, yo a este respecto sí que quería decir que algunas veces, o tenemos la idea en la cabeza, yo lo tenía cuando empecé, es que parece que tienes que encontrar una adaptación absolutamente perfecta, como dicen en los libros, en cuanto a un centrado absoluto, un movimiento de 1,5 milímetros exactamente, etcétera. Y la adaptación tiene un margen de maniobra mucho más mayor que ese. Es decir, si tenemos un centrado aceptable, un movimiento aceptable, esa adaptación va a ser óptima. O sea, como algunas veces yo he comentado en algunos cursos que hemos hecho y demás, y ponía ejemplos podría haber puesto aquí, al elegir el radio base, no hace falta que aciertes en la primera, pero es que de todas maneras es que es difícil hacerlo mal. O sea, es difícil hacerlo mal, es decir, aunque esté un 0,05 más abierta o un 0,05 más cerrada, esa adaptación posiblemente que sea aceptable. O sea, que es muy difícil hacerlo muy mal. Y si lo haces muy mal, en la segunda lente seguramente que lo hagas bien. Correcto. Eso es importante, si me permites, porque quizá en esa obsesión matemática del ajuste de la lente al 0,05 milímetros de radio, cuando se sabe, hay bastantes, bueno, no bastantes, pero hay trabajos bastante antiguos ya, de los años 80, finales de los 80, en los que para interpretar bien un fluorograma, profesionales expertos en lentes asféricas son incapaces de detectar diferencias de 0,10 milímetros. Pues claro, si tú quieres hilar tan fino de mi lente la tengo que ajustar 0,05, estás por debajo de la precisión que el ser humano tiene para evaluar un fluorograma. Entonces, a veces ese miedo a estar la lente buena o mala, hay que relajarlo porque si la lente tiene, que es los criterios clínicos, buen centrado, buen movimiento y buena visión, no hay efectos sobre la superficie ocular, eso es una lente que va a funcionar bien. Y tienes que dar el tiempo necesario para que el paciente se adapte. Entonces, exacto, tienes que dar ese tiempo necesario para que el paciente se vaya adaptando, que suele ser pues esa semana, 10 días, en el cual tiene que ir progresando hacia mejor. Preguntas en el chat tenemos, Marta, Sí. José, a ver qué...
Sí, hay varias preguntas que se van repitiendo y es referente al criterio de selección. O sea, ya sabemos que mayoritariamente, aunque tenéis tasas de, bueno, más elevadas que la norma, ¿no? En cuanto a lente permeable, mayoritariamente se adapta a la lente hidrofílica. Entonces, nos preguntan mucho de cuál es el criterio a la hora de decidir un material u otro. Decías que presentabais toda la posibilidad que tenemos a nivel de compensación con lente de contacto, pero ¿cuál es el criterio principal o los criterios principales? Luego yo añadiría también otra cosa que nos preocupa muchísimo, si tenéis algún tip a la hora de probar la lente permeable que pueda hacer que sea más cómoda. Nos comentan algo de anestésico, que en el Reino Unido se utiliza, pero aquí no lo utilizamos. O sea, entonces no sé si en ese protocolo algún tip que podáis dar a la audiencia un poco para mejorar esa comodidad inicial, quizás. Yo te respondo si quieres esa última pregunta y le dejo la primera a Raúl. En esa segunda pregunta hay cosas muy sencillas que yo me he dado cuenta en la práctica diaria y es que sí que es verdad, sin llegar a utilizar anestésico, nosotros no utilizamos anestésico, o sea, no hace falta usar anestésico, o sea, no hace falta. Elegir una lente de contacto de entre todas las que hay en la caja de pruebas, pues lo que comentamos, tenemos que elegir una lente de contacto que se parezca a lo que nosotros necesitamos. Si tienes que elegir entre dos, elige la que sea un poquito más cerrada. Ese 0,05 más cerrado, que sigue siendo una adaptación estable, que sigue siendo una adaptación aceptable, va a hacer que la lente se mueva un poquito menos, pero siga siendo aceptable, y que la lente moleste menos en la primera toma de contacto con las lentes de contacto permeables, me refiero. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que sí que funciona. El poner la lente de contacto con una lágrima de alta densidad o incluso con el conservante, que son materiales que son muy viscosos y favorecen también el deslizamiento de la lente sin un apoyo excesivo. Pero eso te va a durar los primeros 5 minutos. Es decir, que son como el primer contacto que sea lo más suave, pero eso no quita para que luego, pues, pasados esos minutos, pues el paciente tenga que tener esa información. Es que esto tiene que ser así, sí, tiene que ser así. Y cuanto más realista se lo hayas contado, vale, pues aguanto. Ah, pues mira, después de media hora, tienes razón, después de media hora estoy algo mejor. O sea, que lo que me has contado que ocurrirá dentro de una semana, 2 semanas o 3 semanas, posiblemente que también sea cierto. También a la hora de insertar, una de las cosas que vemos es si la ponemos también, quizás una de las cosas es que si la ponemos como una lente de orto-K o una escleral, mirando hacia abajo, aguantando bien los párpados, poniendo esa lágrima artificial viscosa, poniéndolas nosotros y aguantando bien los párpados, la gente no lo siente y luego elevamos la cabeza, mantenemos los párpados y es ahí donde el paciente puede ya notarla, claro, la lente de contacto, ¿no? Pero también son pequeñas cosas que van a favorecer también ese inicio, ¿no?, de la adaptación. No sé si, Marta, tenemos algo... bueno, Raúl, faltaba la pregunta que comentábamos, ¿no? De cuál es el criterio principal de elección. Por aclarar otro punto sobre el anestésico, que está como muy sobrevalorado, hay un trabajo muy bonito que comparaba adaptaciones con o sin anestésico, y claro, con anestésico los pacientes se quejaban de que cuando usaban la lente en casa les molestaba más que en la consulta, y sin anestésico se quejaban de que les molestaba más en la consulta que luego pasadas unas semanas. Entonces no está tan claro que el anestésico sea una alternativa necesaria para usarla. Y en países que pueden usar anestésicos, que pueden usar fármacos, como en Reino Unido, no creáis que todos los optometristas utilizan este tipo de fármacos, porque son muy de intentar técnicas no invasivas. Entonces, poner anestésico siempre se asume que es un poco más invasivo que no poner. Pero sobre los criterios de selección, que es una pregunta muy difícil de responder, porque yo creo que tendríamos que darle la vuelta. Serían los criterios de no indicación. Es decir, ¿cómo elegimos si una lente de contacto blanda o una lente de contacto gas permeable, una lente hidrogel de silicona diaria? No. Pues realmente el que tiene que elegir es el paciente. O sea, realmente nosotros lo que tenemos que hacer es el criterio de no indicación. Es decir, encontramos un paciente que no puede usar lentes de contacto porque su problema en su superficie ocular es el que sea, pues entonces tienes que decir, es que tú no puedes por esto. O tenemos un paciente que tiene 17 dioptrías de astigmatismo y le queremos una lente diaria, pues va a ser que no, porque no la hay. Entonces nosotros, yo creo que un poco lo que hacemos es darnos la vuelta a la tortilla, hacer la exploración, determina si es candidato o no, que es realmente fácil ser candidato a usar un tipo o otro de lente de contacto,
y explicamos las opciones en un lenguaje lo más llano, sencillo, pero riguroso. Es decir, no vale con decirle, ¿quieres que te pruebe una lente muy cómoda, que es muy buena, o una que molesta mucho y hace mucha pupa al ojo? Porque eso, claro, sesga la respuesta. Y en general, cuando los pacientes o los papás ven las opciones y ven que unas lentes tienen más efectos secundarios, otras tienen menos, otras unas dan más calidad de visión, otras tienen peor calidad de visión, unas permiten el uso más flexible y otras menos, pues generalmente deciden. Y cuando ellos deciden, saben lo que están decidiendo, saben lo que esperan, prueban la gas permeable y 7 de 10 se adaptan, porque todo lo que les pasa es algo lo que le has, en cierto modo, le has adelantado. Pues te va a pasar esto, vas a notar esto, y cuando la gente ve que aciertas un poco en esa previsión, que tampoco hay que ser muy lumbreras, pues confían, esto es lo normal, este es el curso normal. Y los que no pueden, pues les readaptas a una lente blanda y felices. Pero yo creo que tenemos que dar un poco la vuelta a cuándo indicar, o mejor, cuándo no indicar, y cuando un paciente pueda elegir o quiera usar lentes de contacto, y decirle, pues mira, para tu uso puedes elegir entre este modelo y este modelo. ¿Cuál te convence? Y el paciente tiene que implicarse en la toma de decisión. Se indicaba en el chat que la lente diaria de reemplazo diario era más segura que una lente permeable. Y también también quisiera hacer una aportación en el sentido de que hablabais, claro, de gente de población, joven, ¿no? Infantil. A eso asociamos ahora toda la tendencia de adaptar lentes de contacto para control de miopía en población muy joven, que va a llevar la lente de contacto largo tiempo. Entonces, un poco, no sé si queréis aportar algo sobre esa afirmación de si la lente diaria de reemplazo diario, que sobre todo está claro que la tendencia a nivel mundial y sobre todo el Reino Unido, tú que conoces más el mercado, pues eso, hay una tendencia mayor de ese tipo de adaptación. Si tenéis algo que aportar en esto, ¿no? Sobre todo para pacientes que van a llevar largo tiempo la lente de contacto. Bueno, muchos años. No lo sé, yo tengo algunas dudas sobre si se puede afirmar que que la lente diaria es objetivamente mejor, porque para eso hay que tener datos, y los datos a veces son difíciles de conseguir, básicamente porque no es el tipo de lente más usado. O sea, cuando se analizan los casos de queratitis, complicaciones serias en queratitis infecciosa, pues hay un porcentaje de usuarios de lentes diarias pequeño, porque hay un porcentaje de usuarios de lentes diarias pequeño respecto a los que usan lentes de contacto en general. Pero no desaparecen, o sea, no hay, no es que digas los reportes que hacen los centros de control de enfermedades en Estados Unidos y estas revisiones de casos, no es que digan la gente con lente diaria no hay ninguno con queratitis infecciosa, siguen teniendo, o sea, puede ser un poco más seguro o no. Habría que verlo, es difícil tener datos objetivos, eliminas depósitos, eso está claro, pero con las lentes diarias lo que sí que se sabe es que hay bastante grado de incumplimiento. Es una lente que el paciente tiene que usar un día y tirar, incluso en sociedades mucho más disciplinadas que las nuestras, que somos muy latinos, tampoco es extremadamente cierto esto. Y hay trabajos que encuentran pues, que el 80 o 90% de los usuarios de lentes de contacto blandas toman o hacen medidas de riesgo con sus lentes, o sea, inconscientemente, o sea, o no las limpian bien, o las reutilizan, o no cambian el líquido, y en muchos de esos trabajos se echa la culpa al profesional, al adaptador. Pero claro, esto es responsabilidad de dos. Por eso yo no lo tengo tan claro, el que las lentes diarias van a ser siempre mucho más seguras. Pero lo que sí que tengo claro es que no cubren todas las opciones de refracción que necesitamos. Entonces, a veces es difícil decirle a alguien, te quiero poner una lente que no te permite ver bien. Pues esa no es una opción. Y tampoco son las más ecológicas, podríamos dar como conclusión. Porque, sí, ahora que está tan de moda, sí. Ahora que estamos tan de moda en el tema ecológico. Más preguntas. ¿Es necesario topógrafo corneal para adaptar lente permeable en condiciones de pacientes, en condiciones ópticas de corrección? No, absolutamente no. Con una queratometría, ¿no? Os habéis encontrado que, sin nosotros, embargo... Nosotros tenemos tres topógrafos en el instituto. Y por razones evidentemente, de docencia, investigación y demás, muchas veces hacemos las 3 topografías, a veces hacemos 2, pero muchas veces por falta de tiempo no hacemos más que una, ¿vale?
Yo te digo una cosa personalmente, en adaptaciones ópticas yo sigo haciendo mi queratometría y en función de la queratometría calculo la primera lente de prueba. O sea, en lo que mando al estudiante de turno, a quien esté conmigo en ese momento, hacer la topografía para que tengamos datos y cosas de estas, yo ya voy seleccionando mi lente de prueba con la queratometría. Porque os lo he dicho, son situaciones que son poco complicadas a la hora de elegir la lente y que te vas a equivocar poco. Ahora que luego pones la lente y te encuentras un fluorograma extraño o lo que sea, una interpretación que no esperabas, la topografía te va a dar información, evidentemente. Pero en la mayoría de los casos no es necesario. Completamente. También había otra pregunta sobre si las lentes esclerales están ganando la batalla a las corneales. ¿Qué opináis sobre esta cuestión? Yo creo que en nuestro caso no, de momento no. O sea, cuando haces una adaptación de lente corneal y tiene éxito, y no es difícil hacerla tampoco, o sea, tiene sus complicaciones o tiene su proceso, porque vas a poner una lente escleral, si has tenido éxito con una corneal. Aquí también lo podríamos dividir en dos partes, ¿no? Las adaptaciones para cuestiones ópticas y las cuestiones para adaptaciones terapéuticas, ¿no? En cuestiones ópticas está claro que... En cuestiones ópticas, desde luego que no sería ni mucho menos la primera opción que a mí se me pasaría por la cabeza, una lente escleral para una corrección de una miopía. Bien. Y para un queratocono podría ser, pero cuando ya tienes... Nosotros tenemos una forma de pensar que es que siempre parte de lo más fácil a lo más difícil y de lo más sencillo y de lo que tenga menos complicaciones a largo plazo a lo que tenga más complicaciones o que te compense, ¿no?, ese riesgo-beneficio. Y desde luego que la primera opción serían lentes de contacto corneales, si es posible, que muchas veces no es posible, o después de haberlo intentado acabas en la siguiente opción, que puede ser una lente híbrida o una lente escleral. Y por ser un poco políticamente incorrecto, para que veáis que esto no nos pagan suficiente con óptica para hacer propaganda, el hecho de decidir si una lente escleral sí o una lente escleral no, debería estar otra vez basado en resultados de verdad, de estudios medianamente bien diseñados. Entonces, todos los fabricantes de lentes esclerales que quieran decir que su lente es mejor que, lo que tienen que hacer es una cosa que está inventada desde mediados del siglo pasado, que se llama un ensayo clínico, y es comparar lente gas permeable corneal frente a lente escleral en adaptación refractiva o en queratocono, en un estudio randomizado, enmascarado, y ver qué pasa. Cuando tengamos esos datos, si salen favorables a la lente escleral, tendremos un argumento sólido para decir, oye, esta lente es mejor, que tiene más tasa de adaptación, es más cómoda, da mejor visión, o los argumentos que sean. Mientras no lo tengamos, pues hay que aplicar el conocimiento que hay, que es lo que acaba de decir Guadalupe. Una lente corneal se sabe adaptar, se sabe cuándo funciona y se prevé más sencillo que una lente escleral y más económico para el paciente. Pues es la primera opción y cuando esa falle, pues ya tendremos la segunda, porque siempre tienes que ir de lo sencillo a lo complicado. Si empiezas con lo complicado y no te funciona, pues ¿qué es la alternativa al paciente? Te quedas sin alternativa. No sé si esto responde a tu pregunta. Totalmente. José, ¿alguna pregunta más? Marta, perdona. Un comentario por aquí que Ignacio nos dice que a él como profesional le da cierto miedo. Pasamos a los casos clínicos. Tenemos 2 casos clínicos preparados también, así que hacemos alguna pregunta más. Vale, un segundo, porque esto yo me lo encuentro cada día cuando hablo con todos vosotros, ¿no? Y es el miedo que tiene el profesional a meterse en una adaptación de lente permeable. Y nos pregunta, ¿me podéis convencer para que empiece a adaptar más lentes permeables? Bueno, yo le diría, o sea, lo que digo en los cursos y lo que digo cuando tengo alumnos en el consultorio y demás, es que es difícil hacerlo mal. ¿Por qué tenemos esa idea de que es difícil? Es que es muy difícil hacerlo mal. Es que si lo sé, mira, voy a buscar luego la diapositiva en la que tengo varias adaptaciones y hasta que no te vas a un 0,30, un 0,35 del radio base, la lente deja de ser, a partir de ese momento deja de ser aceptable, pero tienes un margen grandísimo para hacerlo bien. Y en todo caso tienes formación ahora a tu disposición. Tienes profesionales siempre al otro lado del teléfono, yo con vosotros, o sea, quiero decir, cualquier duda, cualquier cosa que tengas, te van a orientar de una manera fantástica. Y, o sea, es que es perderle el miedo. O sea, hazlo,
¿Que no funciona? No pasa nada. Siempre vas a tener la lente de contacto blanda que vas a poder adaptar, la de toda la vida. ¿Pero pierdes el miedo alguna vez? Porque a lo mejor te das cuenta de que no es tan difícil. Esto es como la tecnología. Es que yo con la tecnología no me apaño. Pues mira, no ha habido otro momento que no tienes otra cosa que hacer y otra manera de comunicarte con la gente que hacer videoconferencias. Como decía mi madre, ¿que no me habéis enseñado? Pues he aprendido sola. O sea, es que es así. O sea, pierden el miedo porque es que es difícil hacerlo más. Yo es que soy fan de la lente impermeable, me lo creí desde el principio de que terminé la carrera y la verdad es que sí, la primera adaptación dices, ay, lo estaré haciendo bien. Sí, sí, es que no lo estás haciendo mal. O sea, perfecto, no hay que buscar la perfección. No sé si Creo que hay Raúl puede decir algo. Bueno, por daros unos datos, porque ya sabéis que nos gusta mucho cuadricular las cosas, nosotros hace un tiempo también nos dedicamos a medir pues, estas adaptaciones, un poco esto que ha contado Guadalupe, y también analizamos cuántas adaptaciones blandas habíamos hecho. Y no sé si te convence, pero lo vamos a intentar, que el 73% de las adaptaciones que hacemos de lentes de contacto blandas las resolvemos con la primera lente de prueba, cosa que tampoco es que tenga mucho misterio. Pero cuando hacemos esto con lentes gas permeable, el 73% lo hacemos con 2 lentes de prueba. O sea, fijaros la diferencia que es probar una o probar 2. No sé si esto consuela. Y cuando medimos las visitas, que las tenemos también medidas, cuántas veces hacemos venir a la gente en nuestro protocolo, recordad que es una visita para evaluar, en la que si tenemos lente, la caja de pruebas la probamos, y si pedimos lente, tiene que venir una segunda vez, luego el paciente se va, la usa un par de semanas y vuelve una tercera. O sea, nuestro protocolo es mínimo de 3 visitas, salvo que tengamos la lente definitiva en el stock, que eso puede pasar con lentes blandas. Pues con lentes blandas tenemos 2 visitas, 67% de las adaptaciones. Con 3 visitas, 29% más, lo cual es lógico. Un miope de 1 a 2, una ametropía esférica, es muy fácil tener en stock en el gabinete. Una lente tórica blanda no puedes tener stock. Y ahí ya baja a 2, no tenemos adaptaciones prácticamente en 2 visitas, en lentes blandas con astigmatismo, y necesitamos 3 visitas en el 53%, la mitad más o menos. Pues en gas permeable completamos la adaptación el 84% de los casos con 3 visitas, y solamente en un 16% restante necesitamos una cuarta visita. Por tanto, si lo que queremos ver es una complejidad en lentes de prueba o en visitas, la diferencia es poco más que una lente de prueba más y una visita más. La cuestión técnica es, pues sí, tengo que tener fluoresceína, tengo que ponerla y quizá tengo que dedicar un poco más de tiempo a explicar al paciente por ventajas, inconvenientes y eso. Pero si no te convence, te voy a dar otro argumento. Los pacientes, más que comprar lentes, comprar gafas, lo que en general quieren es comprar servicio. Y el servicio es la educación, el tiempo que le dedicas. Y si un paciente cliente detecta, pues que tú le has informado, le has dado opciones, le das una información veraz, completa, probablemente confiará más en ti, ya sea para una lente de gas permeable, para una lente blanda o unas gafas de sol, que si le dices, bueno, esto hay una lente, te pongo alguna, esto es lo que hay, lente de estándar del mercado. Pero es solo mi apreciación personal. Entonces, de verdad que es lo que ha dicho Guadalupe, no es complicado, es protocolizar, o sea, tú haces las cosas siempre de la misma manera y cuando lleves 100 días haciendo lo mismo, pues te sale solo. 3 cosas. Podríamos decir que el lente permeable sigue siendo de las mejores en calidad óptica, de las que dan menos problemas de complicaciones y abandonos a largo plazo. Y un punto importante, la fidelización del paciente, que después tenemos menos probabilidad de que el paciente encuentre ese producto por otras vías alternativas, como es Internet. Hoy en día, pues comprar una caja de 6 lentes por Internet, pues es muy fácil, es muy sencillo. En cambio, una lente permeable, como que, no digo que no se pueda, pero es mucho más complejo, ¿no? ¿Creéis en esos 3 puntos? ¿Vosotros pensáis eso? ¿O tenéis, a día de hoy han salido otros argumentos diferentes? Yo creo que el tema de la fidelización es muy importante y más en este momento va a ser muchísimo más importante, en la que la poca gente que no conocía la venta online de lentes de contacto ya la conoce después de 2 meses de confinamiento. Entonces eso va a ser muy difícil posiblemente de recuperar. Sin embargo, la lente de contacto personalizada es algo que a día de hoy, posiblemente a lo mejor en muchos años hablemos de otra cosa, pero a día de hoy es algo que no vas a poder encontrar en Internet, lo que dice Sergi. Son personas, son usuarios que son muy fieles, o sea,
y son bastante cumplidores. Yo no voy a decir que sean excesivamente cumplidores, pero sí que son mucho más cumplidores en cuanto a limpieza, mantenimiento, etcétera, que los de usuarios de lentes de contacto blandas. Y que cuando reponen sus lentes de contacto vuelven al mismo sitio donde se las adaptaron. Mientras que las lentes de contacto blandas es muy posible que haya usuarios que hoy estén aquí pero otro día no estén. O se han ido a la competencia, o se han ido a otro sitio, o ya que pasaba por aquí, total, esto me lo pueden hacer aquí. Sin embargo, los usuarios de lentes permeables son pacientes que vuelven, incluso vuelven, no te voy a decir de lejos, pero sí que hacen intención por, tengo que ir a mi óptico a que me revise mis lentes y ver cómo están. Pero claro, lo que dices, es que hay que, o sea, todo eso no va a venir solo. O sea, no va a venir solo, hay que currárselo muchísimo en el gabinete. Muchísimo. Y a lo mejor, igual que nos curramos mucho otros aspectos en la óptica de gafas, de monturas, etcétera, de argumentación, todo eso hay que trasladarlo al gabinete, a la lente de contacto. O sea, no estamos inventando nada nuevo. Yo creo. Sí, sí. Bueno, si os parece, vamos a continuar, Guadalupe, con los casos. Tenemos 2 casos preparados. Hay varias preguntas sobre, bueno, un tema súper actual y que nos preocupa a todos y que creo que todos hemos de hacer piña y generar confianza y seguridad en el mundo de la contactología a día de hoy. Hay varias preguntas sobre el COVID-19. Comentaros que estamos preparando una sesión especial sobre este tema donde vamos a tratar estos temas que comentáis, o sea, cómo afrontar la nueva contactología, ¿no? Entonces, eso va a venir en una sesión que estamos preparando y que en breve os daremos una fecha para, bueno, pues para desde Conóptica poder ayudar en lo que podemos en todo lo que vamos informándonos sobre este tema y bueno, en todas las... Bueno, generar la confianza en tiempos de incertidumbre, sin duda. O sea, pero eso es un poco lo que hemos de estar preparados para ello. Así que ese tema lo dejamos para otra sesión especial. Así que, Guadalupe, si te parece, hacemos la presentación de esos 2 casos. Pues simplemente 2 casos clínicos para ejemplificar lo que hemos visto, ¿no? Este es un caso de un varón de 18 años que acude a la consulta porque quiere utilizar lentes de contacto. Nunca ha utilizado, es un paciente sano, no tiene ningún problema a nivel ocular, ni tiene ningún problema a nivel general, ni alergias, ni nada. Y bueno, pues su gafa está actualizada del último año. Aquí tenéis los valores de queratometría manual, ya os digo que yo también soy fan de la queratometría manual. Y bueno, vemos que tiene un ojo sin nada de astigmatismo y en el otro ojo tenemos un astigmatismo medio, ¿vale? A nivel de lámpara de hendidura no hay nada reseñable. A ver, esto no pasa. Oh. Y a nivel de refracción tenemos una refracción muy sencilla, es algo que vamos a poder o que podríais tener todos vosotros mañana mismo o el día que empecemos a trabajar todos, ¿no? Una miopía de aproximadamente 2,25 en un ojo, 2,75 en el otro. Cuando hacemos la refracción subjetiva, pues ajustamos un poquito y mejoramos un poquito la agudeza visual, bueno, pues actualizarla simplemente. Y veis que el astigmatismo que tiene a nivel refractivo es un astigmatismo que coincide enteramente con el astigmatismo corneal, ¿vale? Salvo ligeras diferencias en cuanto a eje, no es reseñable tampoco una diferencia de 5 grados en cuanto a ese astigmatismo. Entonces, podemos proponernos todos los casos como un problema que tengamos que resolver, ¿no? Es el primer uso de lentes de contacto, es un paciente con un astigmatismo miópico y, bueno, pues tenemos alternativas, podríamos tener muchas más alternativas, ¿vale? Pero aquí nos ponemos varias alternativas que podemos abordar para la adaptación. Y estas alternativas son las que se le explican al paciente. Una adaptación de lentes esféricas o asféricas en los 2 ojos, de lentes permeables. Podemos hacer una adaptación asférica en un ojo y tórica en el otro. Podemos hacer una adaptación de lentes de contacto hidrofílicas en ambos ojos. Entonces, todo esto se le explica al paciente. ¿Qué puntos a favor tenemos que estamos tratando el tema de las lentes de contacto permeable? Bueno, pues lo que comentábamos, es un caso fácil. A priori es una miopía y un astigmatismo que no son complicados para adaptar cualquier tipo de lente de contacto, cualquiera. Además es sencillo en el sentido de que el astigmatismo refractivo y el astigmatismo corneal coinciden.
y supongo que la semana que viene, cuando tengáis el curso de adaptación de lentes tóricas, veréis que esto es un dato importante. Y bueno, y el que no haya utilizado lentes de contacto previamente puede beneficiar esa tolerancia. Con los datos de la presentación que os he contado, habéis visto que cuando el usuario ya usaba lentes de contacto y usaba lentes de contacto blandas previamente, la tasa de éxito era inferior. Y sin embargo, cuando estamos hablando de personas que no han usado lentes de contacto previamente, la tasa de éxito es mayor. También el que no haya utilizado lentes de contacto también es un punto en contra que podríamos tener o que podríamos valorar, porque bueno, pues hay pacientes que no van a tolerar ningún tipo de molestia o de incomodidad en el ojo. Muy bien, pero eso se lo vamos a explicar. Entonces, aquí tenéis la queratometría manual. Veis que no os enseño ni la topografía ni nada. O sea, seguramente que la tengamos, que la tenga por ahí guardada, pero que no es un dato crucial para esta adaptación. Y en función de esa queratometría, nosotros elegimos la lente de contacto de la caja de pruebas. Sí que es importante, que esto se me ha olvidado decir, lo que lo pensaba decir, y bueno, ya hemos pasado a otra pregunta, es que una de las cosas que sí que te van a facilitar la vida si te decides por lanzarte al maravilloso mundo de las lentes de contacto permeables, es el de disponer de caja de pruebas. Una caja de pruebas que no hace falta que sea muy extensa, puede tener 5, 6, 7 lentes, 10 lentes, porque con eso te va a permitir agilizar mucho el proceso de adaptación y sobre todo hacer esas primeras pruebas en el primer día en el que tienes contacto con el usuario. Y eso va a facilitar mucho ese proceso que hemos visto que es como dinámico. Entonces elegimos la lente de contacto según los nomogramas que nos proporciona el fabricante o demás, y la ponemos y hacemos una primera estimación de esa adaptación, ¿vale? En este caso elegimos una lente de contacto asférica para el ojo derecho, puesto que no tenía nada de astigmatismo, y para el ojo izquierdo elegimos una lente de contacto tórica. En concreto fue una lente de contacto bitórica compensada. Posiblemente que muchos de vosotros, si no tenéis, estáis familiarizados con las lentes de contacto tóricas permeables, diréis, ¿por qué lente bitórica si solamente tiene astigmatismo corneal y es el mismo que el refractivo, es decir, no tiene ningún astigmatismo interno? Os lo aclararé más adelante, pero que sepáis que si solo ponemos una lente de contacto de tórico interno que encaje en esa córnea, se va a producir lo que llamamos un astigmatismo inducido, ¿vale? La lente de contacto y la lágrima que queda entre la lente de contacto y la córnea tienen un índice de refracción diferente, son muy parecidos, pero es diferente, y esa diferencia de índice de refracción lo que provoca es un astigmatismo inducido, que no teníamos previamente, y que hay que compensar, y la única manera de compensarlo es tallando ese astigmatismo que inducimos sin querer en la cara externa de la lente de contacto. Por eso son lentes de contacto bitóricas y se llaman bitóricas compensadas. Entonces ponemos la lente de contacto y vamos a hacer la evaluación. Este es el paciente. Veis que después de un ratito, 20 minutos, 15 minutos, media hora, depende también el jaleo que tengas en la consulta y cómo lo gestiones, el ojo está bastante abierto, no hay un lágrima excesivo, la lente queda más o menos bien centrada, es lo que vamos a evaluar, y el fluorograma parece bastante aceptable, lo voy a repetir. La lente queda bastante centradita. A ver, voy a parar aquí un segundito porque esto es una pregunta que me hace mucha gente, que esta sombra negra ¿qué es? ¿Vale? ¿Qué es lo que llama la atención? En lugar de fijarse en la lente, nos fijamos en esa sombra negra. Bueno, pues esa sombra negra es el borde de la lente de contacto que llega por aquí, reflejada sobre el iris. ¿Vale? Es la sombra que provoca ese borde. Entonces, la lente de contacto realmente llega por aquí, ¿vale? Entonces, esa sombra negra, además, es más evidente cuanto mayor sea la metropía del paciente. Es algo que llama la atención, pero que no tiene ninguna importancia. La lente está muy bien centrada, tiene un movimiento bastante aceptable y el fluorograma es un fluorograma aceptable. Es decir, ¿qué es lo que cabe esperar? Que tengamos una cantidad de lágrima aceptable a lo largo de toda la superficie corneal, es decir, tenemos la lente de contacto y una cantidad de lágrima que nos va a proporcionar ese intercambio lagrimal, ese menisco lagrimal, un confort y una buena fisiología. Luego vamos a tener una zona periférica, al ser una lente asférica, lo que nos contaba Sergi al principio de la adaptación, es una lente que en esa zona periférica es más asférica. Eso quiere decir que se parece más a la forma que tiene la córnea de aplanarse hacia la zona periférica y por lo tanto la zona de acercamiento entre lente de contacto y córnea es mayor. Como están más cerca lente de contacto y córnea, no tenemos una lágrima visible con fluoresceína. No llega a haber toque, porque si no tendríamos a los 2 minutos una queratitis, pero sí hay un mayor acercamiento. Y ese mayor acercamiento en esa zona periférica, lo que nos decía,
lo que facilita es esa comodidad, ¿vale? Y por último tendríamos una zona de levantamiento de borde con más fluoresceína, que es la que nos permite realmente que haya ese intercambio lagrimal. Vemos el flúor también estático y bueno, pues yo creo que se ha visto bien, ¿verdad? Vamos a ver el otro ojillo. En el otro ojillo, lo mismo, tenemos una lente que parece que está bastante bien centrada, que no está perfectamente centrada, que está ligeramente hacia nasal, sí, pero ¿tiene alguna importancia? No, no sobrepasamos limbo, no pasa nada, ¿vale? Pero lo que sí que vemos es un fluorograma muy distinto a lo que estábamos viendo antes, ¿verdad? Es un fluorograma, lo voy a parar ahí, que no tiene nada que ver, ya nos llama la atención que es diferente, ¿vale? Ahora vamos a saber si es aceptable o no. Vale, estos dos puntitos, antes de nada, estos dos puntitos que veis aquí, estos dos puntitos son marcas que trae la lente que nos van a indicar dónde se sitúa el meridiano más plano de la lente. El meridiano más plano de la lente. Que tiene que coincidir, teóricamente, con el meridiano más plano de la córnea, que hemos visto que estaba sobre 175 o 180 grados. O sea que más o menos eso queda en su sitio. Si la lente está girada, no sería aceptable, pero en este caso sí que está en su sitio. Pero lo segundo que vemos es el fluorograma. Aquí lo que vemos es una gran cantidad de lágrima de fluoresceína en la zona central, un acúmulo como un lago, mucho mayor, mucho más acusado que hemos visto antes, y esa zona de alineamiento, de acercamiento, aquí vemos que no es en la zona periférica, sino que es en casi toda la córnea. Aquí vemos un excesivo acercamiento entre la lente de contacto y la córnea. ¿Eso qué significa? Que la lágrima que hay en el centro no se está intercambiando adecuadamente. O sea que esto es indicativo de una lente de contacto cerrada. Vamos a repetirlo otra vez si queréis. La lente en posición primaria, el movimiento puede ser bueno, aceptable. La posición de la lente es una posición aceptable, que es otra cosa que tenemos que hacer en la lente tórica, pero el fluorograma como que no nos está gustando mucho, ¿vale? Entonces, esta es la evaluación de nuestra adaptación. La del ojo derecho es una adaptación óptima, incluso con refracción y todo, veis que con la caja de pruebas tiene -3, alcanza una buena agudeza visual, pero en el ojo izquierdo es una lente muy cerrada, con poco movimiento. Yo diría, si lo demás estuviera bien, ese movimiento a mí me parecería dentro de lo aceptable, escaso, pero dentro de lo aceptable, ¿vale? Pero lo que no me gusta es el fluorograma. Entonces, lo que vemos es que hay que abrir el radio base. ¿Cuánto hay que abrir? Pues depende de lo que tengas en la caja de pruebas para probar. Estas lentes de contacto tóricas, lo bueno que tenemos es que esas lentes bitóricas, sí que existe una caja de pruebas de lentes tóricas para tener en el gabinete. Y es que esto facilita, ya os digo, muchísimo la adaptación, ¿vale? Evidentemente la refracción no va a ser la que necesite. Si hacemos una sobrerefracción veis que nos va a salir X, ¿vale? Pero eso nos va a facilitar muchísimo. Entonces abrimos el radio base. ¿Cuánto abrimos? Pues depende de cómo lo veas de cerrado. Yo realmente pensaba que no lo estaba haciendo tan mal, pero veis que lo hemos hecho mal. Vamos a abrir la lente 0,10. Hemos pasado de un 8,00 a un 8,10. Vamos a abrirlo un poco. La del ojo derecho es la misma, ¿eh? La lente es exactamente la misma, pero bueno, para seguir el hilo de la adaptación, hemos cambiado solo la lente del ojo izquierdo, entonces esta teóricamente nos tiene que salir igual. El fluorograma, el centrado, el movimiento, todo. Evidentemente para evaluar bien el fluorograma hay que hacerlo con los párpados separados para que veamos cómo es realmente la relación entre lente de contacto y córnea sin presión de los párpados, aunque luego el fluor dinámico es también interesante. Y vemos a ver qué ha pasado con la lente de contacto del ojo izquierdo. Sigue quedando centrada, quizás un poco inferior, un poquito nasal. De momento eso no tiene más importancia. Aquí vemos un hallazgo que es curioso, que son burbujitas debajo de la lente de contacto, que hacen esos pequeños caminitos, esas pequeñas tinciones que no tienen importancia. Y vemos también la posición de la lente sigue siendo buena. Y vemos que el fluorograma, a ver si lo podemos ver otra vez. Bueno, tenemos que pasar. Bueno, esas burbujitas que habéis visto son hallazgos pues que son muy bonitos, pero que no tienen ninguna importancia, no van a provocar ninguna alteración a nivel de fisiología ocular, pero sí que nos están dando ya pistas de lo que está ocurriendo en la adaptación. Y es que esta adaptación sigue estando ligeramente cerrada. Vamos a ver si consigo capturar
el fluorograma. Ahí. Ahí. Entonces, vemos que la zona de lágrima ya no es tan acusada, es decir, no es tan verde. Cuanto más verde, más fluoresceína vamos a tener, más lágrima. No es tan verde. Y además es un poquito mayor, ¿vale? Esa zona se ha extendido. Es decir, la zona de alineamiento la hemos como aliviado un poco. Tenemos el levantamiento de borde, pero sigue siendo un fluorograma cerrado. Y por eso se quedan esas burbujitas ahí, esas burbujitas que posiblemente se hayan una burbuja de aire durante el proceso de inserción, se han quedado ahí, se han hecho burbujitas más pequeñitas y no pueden salir de entre la lente de contacto y la córnea, de ese menisco. Por eso hacen esas pequeñas tinciones. Entonces, la lente sigue estando cerrada, por lo tanto, lo único que podemos hacer es abrir la adaptación. Como ya más o menos vemos que por dónde van los tiros, esta elección ya la pedimos directamente a la casa comercial. Podríamos haberlo probado en la consulta. Para quien esté más inseguro, tú lo pruebas en la consulta y si sigues teniendo lentes en la caja de pruebas, pruebas otra lente hasta que te convenza todo. Pero como ya vas viendo por dónde va la historia, vamos a pedir la lente ya definitiva. Aquí hemos pasado de abrir un 8-10 a abrir un 8-30. Si os dais cuenta, y esto es para que veáis que todo el mundo, o sea, que nosotros somos humanos, ¿sabes? Que no venimos aquí a contar nada que no os pase a vosotros en el día a día. Si retrocedemos en la elección de la primera lente de prueba, la del ojo derecho la hemos elegido sobre K, bueno, son los dos meridianos iguales de la córnea, y en el ojo izquierdo, en lugar de hacer el cálculo basado en K, lo hicimos en K'. Entonces, de ahí este error. Pues las prisas, el transcribir de forma rápida a lo mejor los meridianos, etcétera, te empeñas en probar algo y es que lo pruebas y ves que está mal. Y al final vamos a terminar en elegir una lente de un 8-30 cuando estábamos comenzando con un 8-35. Es decir, que si yo me hubiera fijado bien en la keratometría y no hubiera ido tan deprisa y hubiera dedicado un minuto a poner en orden los datos, posiblemente que esta adaptación tórica la hubiera hecho en un paso, que es lo que estábamos comentando antes. Pero bueno, todos somos humanos y no pasa nada. Vamos rectificando y lo que vemos es interpretar el fluorograma y punto. Entonces la lente definitiva del ojo derecho sería exactamente la misma que nosotros hemos probado, pero con la refracción actualizada en lugar de -3, -2,50, con la que alcanzaba 1,2. Veis que el centrado, el movimiento y todo pues es similar. Sí que es verdad que sí, en este caso la refracción del usuario era muy similar al de la caja de pruebas. Si haces un cambio muy grande, es decir, si este usuario en lugar de -2,50 hubiera tenido un -8, te puedes encontrar ligeros cambios, muy ligeros, en el comportamiento de la lente por el peso que tiene, por los bordes, etc. ¿Vale? Pero muy pequeños, lo que comentábamos, aceptables. Y esta sería la lente definitiva del ojo izquierdo. ¿Veis que sigue quedando ligeramente inferior y hacia nasal? Y vamos a ver el fluorograma cómo ha cambiado. A ver, veis que la lente se posiciona, gira hasta posicionarse en la posición correcta. Ahí. Vamos a ver si pillo el fluorograma para que se vea bien. Vale. Ahí veis que se posiciona un poquito más horizontal, pero veis como la zona de lágrima, el menisco lagrimal es mucho más extensa, la zona de alineamiento periférico ya son en torno a unos 2 milímetros y tenemos un levantamiento de borde adecuado, que es lo que estaríamos buscando, ¿vale? Entonces, a las 4 semanas de uso, en este caso, le citamos para una nueva revisión. El usuario refería una buena comodidad y tolerancia, una buena agudeza visual con las lentes y, por lo tanto, en ese momento ya le dimos el alta hasta la siguiente visita recomendada a los 6 meses o el año de revisión. Este sería el caso óptico, por así decirlo, estándar o normal que podemos tener todos el día de mañana.
Muy bien, gracias por el caso. Es un caso muy interesante y lo que nos muestra es lo que hablábamos, ¿no? Que las lentes permeables tienen un margen de adaptación que puede estar en torno a un 0,05 arriba, 0,05 abajo, 0,10 incluso arriba o abajo, y puedes seguir teniendo una buena adaptación. Es muy probable que en esa adaptación muchos de los asistentes identifiquen esos programas que tú consideras correctos como un poquito cerrados, pero también hemos de decir que la estrategia de la adaptación de las lentes vías o la estrategia de la adaptación de la lente lo marca mucho el laboratorio y la filosofía de adaptación. Esa lágrima que nos queda ahí acumulada, que nos puede dar la idea de que nos puede dar la impresión de que queda algo cerrada, en realidad es una adaptación adecuada. Si hiciéramos una sección óptica, veríamos cuánta lágrima queda debajo y que seguramente no sería tanto. Lo importante es que, como comentabas, pues que tengas un buen intercambio de lagrimal, que tengas una buena adaptación, una buena comodidad, etcétera, etcétera. En este caso, ¿crees que la simulación a través de sistemas topográficos que permiten la simulación de las lentes te hubiera ayudado en la elección? O al menos ese error de inicio te hubiera ayudado a no cometerlo, tal vez. ¿Qué opinas? ¿Que conoces un poco también el módulo de adaptación que utilizamos en Conóptica? Sí, a ver, todo lo que sean simuladores de lentes de contacto basados en topografía, a mí me parece una idea buena y siempre lo comento en los cursos, es que es una idea buena sobre todo para todas aquellas personas que se están iniciando en la adaptación de las lentes de contacto permeables. Como el compañero que decía, tengo miedo, ¿por qué convencerme de alguna manera? Bueno, tienes herramientas que te pueden ayudar a esa primera elección, es decir, pues no estaba tan desencaminado, haces la simulación y después la pruebas. Y sí, desde luego, a no cometer errores como estos, bueno, evidentemente. Te consume algo más de tiempo o posiblemente que lo tengas que hacer en un momento un poquito más relajado, pero para los primeros usuarios o para casos especiales a mí me parece más útil todavía. Pero en casos normales, que estás un poquito verde, que estás un poquito inseguro, haces esa simulación como que te quedas más tranquilo de que lo que estás haciendo va a estar bien. Me parece interesante. Y sobre todo si se tiene topografía, o sea, topógrafo por otras razones, hay que sacarle todo el uso. Pero lo que comentamos, imprescindible no es. Pero si lo tienes, evidentemente, sácale todo el partido que puedas. Muy bien. Otro aspecto es relacionado con la decisión de la lente MAC, ¿no? A partir de cuándo tú comienzas a escoger una lente tórica, ¿qué es lo que te condujo a pensar una lente tórica o una esférica? Porque está un poco en el borde, ¿no? Es de 1,75 de astigmatismo corneal, 1,50 refractivo. ¿Probaste una lente esférica? ¿Fuiste directamente a la MAC? A ver, pues si esta pregunta me la haces hace unos años, yo te hubiera dicho que hubiera puesto una lente esférica o asférica y punto pelota. O sea, ya sabemos que hasta 2, 3 dioptrías, incluso más dioptrías, vas a tener un resultado óptico fantástico y una adaptación más o menos estable y más o menos buena. Pero el tener una caja de pruebas que la teníamos para probar, o sea, te hace conocer y lo que decía el compañero, me hace perder el miedo a esas lentes. Es más complicado calcularlas, es más complicado el astigmatismo inducido, es que luego fíjate. Pero sí que es verdad que es otro factor que va a mejorar la comodidad. O sea, una lente de contacto tórica va a tener una mayor estabilidad de movimiento y de centrado que una lente de contacto esférica en esa misma adaptación. Y como se va a mover ligeramente menos, porque geométricamente va a encajar mejor con la córnea, sobre todo si tenemos algún astigmatismo oblicuo y demás, eso va a tener más comodidad y por lo tanto va a ser otro factor posiblemente a ir juntando con todos los demás que vamos haciendo para el éxito de esa adaptación. Entonces, yo ahora mismo a partir de unos 75, unos 50 incluso, dependiendo de si ves que es un paciente que viene de blandas, pues le voy a poner una lente de contacto tórica, es que va a ser posiblemente más cómodo. Y contrarresto ese efecto negativo, por así decirlo, de que viene de lentes de contacto blandas. ¿Que no viene de lentes de contacto blandas? Pues a lo mejor no me complico. ¿Entiendes? Entonces, la lente de contacto tórica es una lente que, o sea, como digo otras veces, conocerlas es quererlas, porque es que en el momento que empiezas a adaptarlas te das cuenta que te facilitan la vida a ti y te le facilitan la vida al paciente. Bueno, yo creo que quizá por las dudas que veo en el chat se podía aclarar exactamente la diferencia entre una lente vías MAC y una lente tórica con zona óptica tórica, porque yo creo que hay un matiz, porque hay gente que está planteándose, pero si has puesto
la potencia de -3 sigue siendo tórica. Pues claro, una lente VIA-SMAC, explicad el diseño de la VIA-SMAC para que les quede claro a la gente. Sí, José. Bueno, básicamente hay algunas apreciaciones en el chat que van encaminadas a eso, de cuándo poner una lente tórica o no, ¿no? Lo veremos más ampliamente en el curso de la semana que viene, pero creo que lo que comentaba Guadalupe es interesante. Para conseguir un mejor centrado, bueno, primero decir que la lente permeable tiene que tener movilidad. O sea, y tiene una mayor movilidad que una lente blanda, cosa que a veces no estamos habituados. Y a veces la lente queda ligeramente inferior y no pasa nada si tiene movilidad. Cosas que nos pueden ayudar a centrar mejor la lente, pues aumentar ligeramente el diámetro, pasar a diámetros de 9,60 pues 9,80 o 10, dependiendo del diámetro de iris visible. Esto es súper importante para las lentes multifocales que también han salido en el chat, de las cuales pues tendremos una sesión especial, pero sabemos que nos van a dar mejor calidad visual que la lente hidrofílica para nuestros pacientes presbitas. Y luego también el hecho de la rotación ligera de los puntos. La lente al parpadear puede rotar ligeramente, pero vuelve y se estabiliza en el meridiano más plano. Pero sí que tiene cierta libertad, mayor libertad incluso que la lente blanda. Por eso un poco aclaramos un poco esas dudas del chat también en cuanto a materiales permeables. Y luego respecto a la pregunta que nos hace Raúl, bueno, pues la VIA-SMAC precisamente es una lente pensada para astigmatismos medios, aquellos astigmatismos que empiezan a ser importantes, donde vemos que ya en el flúor estático observamos el meridiano más curvado con bastante lágrima, cosa que hace que la adaptación empiece a quedar muy subpalpebral. Entonces, ahí, en ese punto, sobre todo cuando los astigmatismos refractivos y corneales son iguales, tenemos la alternativa de la VIA-SMAC, que básicamente la lente VIA-SMAC es una lente bitórica, tiene una toricidad interna, toricidad externa, compensada. Significa que la toricidad o el astigmatismo que induce la cara interna de la lente de contacto queda compensado por la cara externa y, por tanto, se comporta a nivel óptico como una lente esférica o de rotación simétrica. Por tanto, el hecho de que la lente tenga un -3 es porque básicamente ya sabéis que el astigmatismo corneal con lente permeable queda compensado por el menisco lagrimal. Por tanto, no es necesario que una lente permeable tenga un astigmatismo asociado. De hecho, las lentes bitóricas, cuando presenta la lente o el diseño dos potencias, lo que nos está marcando es la potencia en cada uno de los meridianos principales. Estos son detalles que veremos más también en el curso, ¿no? De la semana que viene. No sé si queremos aportar algo más. Marta, Sergi, alguna pregunta que haya podido quedar y ya nos vamos hacia el caso de córnea irregular o la opción de compensación terapéutica de la lente permeable. Hay una pregunta sobre el diámetro que nos la hicieron antes también y ahora ha vuelto a salir. ¿Cómo determinamos el diámetro inicial en la adaptación? Vale, bueno, respondo yo si queréis y luego que Sergi y José aclaren alguna cosa más. El diámetro es un parámetro que de primeras posiblemente no vayas a tocar. Con un 9,60 o un 9... En este caso con óptica trabajo con 9,60 de base con las lentes esféricas o asféricas y es el que viene en la caja de pruebas. Y con eso vas a cubrir el 90% de las adaptaciones o el 95% de las adaptaciones. Entonces, en ese caso no lo vas a tocar. Las reglas dicen que hay que elegir un diámetro 2 milímetros inferior al diámetro de iris visible. Pero bueno, con ese diámetro 9,60 ya os digo que cubre. Y si veis que la lente va a ser grande o pequeña, lo vais a ver en el momento que probáis la lente de prueba. Si es muy grande, si es muy pequeña, o lo que decía José, si hay que tocarlo por cualquier otra razón, porque la lente pese mucho, porque enganche mucho, o lo que sea, lo vais a ver una vez que veáis la primera evaluación. Yo creo que de primeras, en una adaptación óptica normal y corriente, salvo que veas que el señor ya tiene un ojo súper mega grande, o sea, un niño pequeño que sea un ojo pequeñito, que no esté maduro todavía, eligiendo un 9,60 o un 9,40, como trabaje la casa comercial con la que trabajéis, es suficiente. Muy bien. Una pregunta esperada. ¿Qué ocurre si el paciente hace deporte? ¿Puede llevar ese tipo de lentes de contacto permeables? Bien, bueno, yo en principio depende del deporte, como todo. Yo sí que tengo pacientes o clientes o usuarios que lo que hacen es correr, pues con una lente de contacto permeable posiblemente que puedas hacerlo.
Otra cosa es que te dediques hagas judo. Pues, hombre, pues a lo mejor la lente permeable no es lo más indicado en ese caso. ¿Cuántas veces haces judo al cabo de la semana? Si estás 8 horas entrenando, pues posiblemente en las opciones iniciales de adaptación no esté la lente permeable. Es evidente. Pero si haces judo o haces X deporte muy esporádicamente, puedes alternar el uso de una lente permeable con una lente de contacto hidrofílica o de uso o desechable para esos momentos puntuales. No sé si Eso es un Raúl buen a lo mejor apunte, quiere... eso es un buen apunte, el poder alternar, ¿no? El tener, por ejemplo, la opción de tener una lente de uso diario, de usar y tirar, solo para momentos puntuales y después para las otras situaciones poder seguir llevando una lente pues que le ofrezca pues mejor calidad visual, menos complicaciones y que se adapte también a ella. Si os parece, seguimos. Raúl. Una apreciación solo que, porque también la lente gas permeable y a veces se nos olvida, uno de los cambios que estoy notando yo desde que nos dedicamos a esto de la ortoqueratología es que quizá gente que hace mucho deporte, que es muy profesional o que está federado, que se lo toma en serio y lo permite por refracción, etcétera, la ortoqueratología es una opción. La ortoqueratología sería una opción, sí. Porque, claro, usas lente de contacto cuando no haces deporte y ves bien cuando haces deporte. O sea que al final también es, como ha dicho Guadalupe, hay que valorar qué tipo de deporte hace y si necesitas un deporte de contacto en el que puedes perder la lente y que además que entrenas en serio, que estás federado, que es una cosa seria, pues ya quizá eso es una causa para directamente pasar a la lente blanda, pero quizá la ortogratología sea otra alternativa que también hay que tener en cuenta. No sea por control de miopía o simplemente para dar esa libertad de uso. Pero que el paciente tiene que elegir. Venga. Muy bien. Guadalupe, cuando quieras, nos compartes la pantalla de tu presentación. Vale, un segundito. Yo creo que ahí sí que se ve, ¿no? Ahora ya se ha acercado. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos el caso que tendríamos un caso tipo de lente de contacto terapéutica, ¿vale? Es una señora de 66 años que lleva un mes sin utilizar sus lentes de contacto rígidas por intolerancia. Prefiere mucho picor, lagrimeo, legañas, pues sensación de cuerpo extraño con las lentes y no las puede llevar desde hace un mes. Ella utiliza lentes de contacto permeables desde los 18 años. Su par actual tiene 4 años y hasta ahora, o hasta este mes, las utiliza una media de unas 12 horas al día. Utiliza gafas desde los 14 años, pero dice que no ve bien con ellas. A nivel sistémico, como cabe esperar de una persona con más edad, pues tiene patologías concomitantes, hipertensión, hipercolesterolemia, bronquitis obstructiva y vamos a ver. Ahí está. Y esta sería la agudeza visual que tiene en el momento de la primera consulta con sus gafas, ¿vale? Vemos que tenemos una miopía ya media elevada, con un astigmatismo bastante elevado, además un astigmatismo que es un astigmatismo oblicuo, y con esta refracción alcanza una agudeza visual más bien pobre, que sí que es verdad que mejora con el estenopeico, es decir, que eso nos va a dar idea de que podemos mejorar todavía su calidad de visión, pero tampoco es que mejore muchísimo. Al hacer la refracción subjetiva en la consulta, comprobar esos datos, vemos que la cantidad de dioptrías se mantiene más o menos en una variación pequeña, pero lo que sí que varía mucho, sobre todo en el ojo derecho, veis, es el eje del astigmatismo, ¿no? Ya no estamos hablando de 5 grados o de 10 grados de diferencia en el astigmatismo de 1,75, sino estamos hablando de 100 grados casi en 5 dioptrías de astigmatismo. Con esto mejora hasta los niveles que ella mejoraba con su gafa con el estenopeico, pero tampoco mejora muchísimo y una vez que ponemos el estenopeico no mejora más. O sea, hemos llegado al tope, por así decirlo, de su agudeza visual con gafa. Esta sería la topografía, igual que en las adaptaciones normales y corrientes, os diría que os he dicho que la topografía no es algo imprescindible para mí, en las adaptaciones especiales sí que es muy útil. Tampoco es una cosa súper imprescindible, pero sí que es bastante útil. O sea, aquí sí que la hacemos siempre y la miramos. Otra cosa es luego lo que calculemos, ¿no? Entonces, en esta topografía veis cómo hay una zona de encurvamiento muy marcado en la zona temporal, este sería el ojo derecho. Estas son las queratometrías simuladas del topógrafo. Veis que el astigmatismo tampoco coincide con el refractivo ni con el de su gafa.
Aquí tenemos, los topógrafos luego te dan cantidades ingentes de información, muchísima información que hay que saber gestionar, pero tampoco hay que volverse loco mirando 1000 datos. Pero bueno, aquí veis datos de excentricidad a diferentes diámetros y diferentes zonas de la córnea, es decir, cómo es la córnea, cómo se va aplanando progresivamente desde el centro hacia la zona periférica, y ese aplanamiento es diferente según la sección de la córnea, lo cual es lógico porque en el mapa de colores ya estamos viendo que no es simétrico. Incluso la parte de los índices, ¿no? Sería interesante, es decir, todos estos índices, que no son más que numeritos que intentan resumir cuantitativamente toda la información de la topografía, están con un fondo rojo, es decir, nos están diciendo que ya hay algo que está mal, o sea, esa córnea no es normal. Incluso te hace una clasificación tentativa de lo que sería qué tipo de córnea estás viendo, ¿vale? Aquí nos está dando una clasificación tentativa de un queratocono grado 2, 3. Recordaros simplemente que, igual que lo que comentábamos de los simuladores de fluorograma, esto es algo orientativo que nos va a dar información muy útil, pero que tampoco hay que tomarlo como un axioma exacto, porque el diagnóstico se va a hacer con un compendio de pruebas clínicas y no solamente basado en un dato, ¿vale? Pero bueno, nos da una orientación de lo que estamos viendo. Este sería el ojo izquierdo, más o menos sería la misma tónica, pero menos exagerado. Los datos de excentricidad son menores, es decir, que ese aplanamiento no es tan brusco, aunque los índices también vuelven a estar pues, fuera de los límites normales, y aquí nos da un nivel de queratocono un poquito inferior al ojo derecho. Vamos a echar un vistazo a las lentes de contacto de esta usuaria, porque esto también es muy importante. Aparte de ver su ojo, que es fundamental, vamos a echar un vistazo a por qué está ocurriendo esto. Os recuerdo que son... Bueno, ahí vemos la conjuntivitis papilar, perdonad, el vídeo no tiene muchísima resolución, pero sí que veis las lentes, cómo esas lentes están muy rayadas, tienen depósitos de proteínas, es decir, están translúcidas, ese aspecto translúcido, como que no está limpias del todo, es de proteínas, muchas zonas rayadas, incluso el borde está roto, está mediado, ¿vale? Y una conjuntivitis papilar que, bueno, sí que es verdad que no se aprecia mucho, pero en un grado aproximadamente entre 2, 3 más bien, provocado por posiblemente por esas lentes en mal estado. Vamos a ver el otro. Esta sería la otra lente, lo mismo. Ese aspecto, están rayadas, tienen depósitos, no son lentes que están en condiciones. Lo cual es lógico porque ya estamos pensando, en cuanto nos ha dicho que las lentes tienen 4 años y las utiliza 12 horas al día y no utiliza gafas, pues que nos podríamos encontrar algo así, ¿vale? Pero es importante verificarlo todo. Entonces, el problema que tenemos aquí es un queratocono mayor en el ojo derecho, bueno, otras cosas concomitantes a nivel ocular, bueno, que va a tener unas cataratas incipientes. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque algunas veces no caes de por qué no mejoramos la agudeza visual de un cierto usuario, pues porque a lo mejor tiene otra patología ocular asociada que no lo permite, ¿vale? O sea, tampoco tenemos que tener una meta de decir y tiene que llegar al 100% todo el mundo. Alternativas que nos podemos plantear, como os he dicho, como muchas otras, podemos adaptar a lentes de contacto hidrofílicas, porque como la lente de contacto permeable le molesta muchísimo, pues vamos a pasar a una lente de contacto blanda, que es muy cómoda. Podría ser una opción si no hemos visto todo lo que hemos visto hasta ahora. Podemos hacer una adaptación con una lente de contacto rígida permeable al gas estándar, de astericidad normal y corriente, como las que acabamos de ver días, que también podría hacerse. De hecho, hace muchos años, antes de que hubiera lentes de contacto asféricas de alta astericidad, es lo que se hacía, es otra opción, es decir, todos los que tengan muchos años de experiencia es posible que es algo que pueda pasárselos por la cabeza, o también podemos hacer una readaptación con una lente de contacto permeable con una esfericidad especial. Puntos a favor que tenemos si elegimos una lente de contacto permeable de geometría especial es que ha tenido muy buena tolerancia durante muchos años. O sea, lleva desde los 18 años utilizando lentes y ahora a los 66 es cuando ha empezado a tener problemas. O sea, fijaros en el recorrido que estamos hablando, casi 50 años de uso de lentes de contacto sin ningún problema de comodidad y alteración de superficie ocular más que el que estamos viendo ahora. Esto es trasladable también a las adaptaciones ópticas. Es decir, recordar esto, porque muchos pacientes de muchos usuarios de lentes de contacto hidrofílicas no van a tener ese recorrido y seguramente que ninguno de nosotros podamos recordar cuántos casos tenemos de hidrofílicas que han tenido un recorrido de casi 50 años utilizando lentes de contacto sin ninguna alteración. Bueno,
La gente muy motivada por seguir utilizando su lente de contacto permeable, tiene un queratocono, que además es un queratocono bastante central, con lo cual a priori no tendría por qué suponer una dificultad añadida. ¿Por qué vamos a elegir la lente con una geometría especial? Pues simplemente porque ahora sí que tenemos a nuestra disposición geometrías que se parecen más a la forma de la córnea. Y como se parecen más a la forma de la córnea, eso va a mejorar muchísimo el centrado, la adaptación, el movimiento y, por lo tanto, la comodidad, que es lo que estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Esta mañana. Y además, bueno, pues que tenemos en el gabinete una caja de pruebas disponible. Lo mismo que os decía antes, el tener una caja de pruebas disponible es muy interesante. Sí que es verdad que a lo mejor para adaptaciones ópticas, que suponen la mayor cantidad de adaptaciones, va a ser más viable tener una cajita de pruebas en propiedad, pero para todos los que estéis pensando, yo no puedo tener 5 cajas de pruebas de lentes permeables para que venga luego un queratocono cada año, deciros que sí que existe muchas veces posibilidad de préstamo de estas cajas de pruebas para poder abordar esas adaptaciones, es decir, vente mañana o vente dentro de una semana y hacemos todas las pruebas que necesitemos el lunes por la mañana o el lunes por la tarde y las hacemos todas seguidas. Y son préstamos de cajas de pruebas. Creo que en Conóptica sí que lo hacen también, pero es algo a tener en cuenta. Puntos en contra que tenemos, la conjuntivitis papilar gigante que tenemos, mayor en el ojo derecho, eso va a suponer una dificultad tanto para lentes blandas como para lentes rígidas, evidentemente. Ya lleva un mes de descanso de las lentes de contacto, con lo cual, bueno, es un punto que ya tenemos superado, porque sería el primer paso que tendríamos que hacer. Tiene una cierta cantidad de blefaritis, que tampoco eso va a facilitar cualquier adaptación, y sobre todo los cambios lagrimales también que pueden tener propios de la edad, ¿no? Aquí tenemos la queratometría manual y la queratometría del topógrafo. Veis que se parecen, pero bueno, pues que hay unas diferencias patentes, porque la zona que mide la queratometría manual y la queratometría simulada del topógrafo no es la misma, ni las oposiciones matemáticas ni físicas son exactamente las mismas. Entonces, no esperéis encontrar en estos casos exactamente la misma medida de queratometría, ¿vale? Pero sí que se van a parecer. Vale. Se van a parecer, pero ¿qué hago? ¿Qué pruebo? Bueno, pues vamos a probar. Vamos a hacer caso a las casas comerciales, sus nomogramas que nos van a dar como orientativos, como primera opción de prueba, y independientemente de que sigas el nomograma o no lo sigas, o tengas un nomograma propio, además, y aquí a lo mejor luego es interesante que comentemos un tema que tenemos nosotros para calcular desde hace muy poquito, no antes, independientemente de eso, tú vas a probar una primera lente y en función de esa evaluación es cómo vas a orientar el resto de la adaptación. Porque ese nomograma puede acertar plenamente o puede ser totalmente equivocado. Lo que importa es la evaluación que hagas de esa primera lente que vas a probar. Aquí elegimos estos radios base de potencia estándar de la caja de pruebas y la lente de contacto en la caja de pruebas. Veis que aquí el diámetro inicial es menor. ¿Por qué? Porque en estas córneas se ha visto que diámetros más pequeñitos son más estables, pero seguramente que puedan luego ampliarlo más viejos. La ponemos y la primera sensación durante esos primeros 5 minutos de uso es que la paciente recibe muy mala visión, lo cual es esperable, 100%, porque estamos hablando de una potencia menos 3. Ella tenía otra potencia diferente y posiblemente que sea muy diferente la que vayamos a poner finalmente en la lente de contacto, porque aquí el menisco lagrimal va a tener un factor óptico muy importante y refiere mala visión y muy mala comodidad. Muy mal, sobre todo con el ojo derecho, fatal. ¿Qué hago? Nos ponemos a llorar, podemos abandonar la adaptación, decir que lo hacemos fatal y que ya sabíamos nosotros que esto no era tan fácil, o lo que podemos hacer es evaluar qué pasa y ver si podemos corregir y ya está. Entonces, vemos la lente, más o menos está centrada, pero ya vemos que entrada aquí en este fluorograma pues algo que nos llama la atención, ¿eh? Está más o menos centrada, tiene buen movimiento, buen lag, ¿vale? Pero aquí en este fluorograma vemos que tenemos una invitada, que es esa burbuja, que no sé por qué no puedo parar, Esa burbuja dentro del centro, es una burbuja de aire. No puedo parar el vídeo, lo siento. Entonces, esa burbuja de aire, lo que os comentaba al principio, es típico, cuando veamos burbujas, es típico de adaptaciones cerradas, que se han quedado ahí en el momento de la inserción y que es imposible que salgan porque los bordes están tan anclados, por así decirlo, en la zona periférica de la córnea que no pueden salir. Entonces ya sabemos que esa lente está cerrada.
es que el fluorograma no es valorable con esa burbuja ahí, tan grande me refiero. En el ojo izquierdo parece que esto está mejor. Veis que la burbujita que nos ha quedado ahí es un poquito más pequeña, pero que igualmente nos va a indicar que ese es un fluorograma cerrado. No tanto, tampoco se quejaba tanto de este ojo, se quejaba más del ojo izquierdo, del ojo derecho, perdón. Pero ese sería el tema. Entonces, la valoración que nosotros hacemos, y no hace falta tener la media hora a la paciente o al usuario, en este caso, con la lente de contacto puesta, puesto que la primera lente que vamos a probar, como no sabemos por dónde vamos a tirar, vamos a evaluarla rápidamente. A los 5 o 10 minutos, aunque tenga mucho lagrimeo, pero nos va a dar una orientación de si estamos a 1000 años luz, vamos a acercarnos rápidamente y no vamos a tener más tiempo de lo necesario. Entonces, las lentes están centradas, tienen un movimiento más o menos aceptable, quizás algo escaso, pero aceptable, pero el fluorograma está muy, muy cerrado. Entonces vamos a aumentar el radio base, ¿vale? Mucho más en el ojo derecho que en el ojo izquierdo. Entonces vamos a pasar de un 6,90 y un 7,20, vamos a ver, a un 7,10. Hemos abierto 0,20, fijaros, hemos abierto 0,20, no 0,05 ni 0,010 ni nada. Vamos a abrir 0,20 y aquí hemos abierto 0,10. A los 5 minutos dice que, bueno, que siga sin ver bien, que ya sabemos que no va a ver bien con las lentes de la caja de poder. Pero bueno, más cómodo, vale. No bien, pero más cómodo. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos hecho algo o no hemos hecho nada? Entra de buen movimiento. Y aquí tenemos ya otro fluorograma que no tiene nada que ver. Tenemos una zona central negra que significa que hay un gran acercamiento entre el lente de contacto y córnea. Ahí casi no tenemos fluoresceína, casi no tenemos lágrima. Es como si fuéramos el toque sin ser toque. Está rodeado de una zona periférica de acumulación de lágrima y esa a su vez está rodeada de una zona de alineamiento muy marcada donde vuelve a haber poca lágrima. Y por último tenemos un levantamiento de borde. Es decir, este tipo de fluorograma, ahora veremos que lo vamos a matizar, pero ese sería el fluorograma que estamos buscando con la filosofía de adaptación que tiene Conóptica y con la filosofía de adaptación que tenemos nosotros, que sería la de los 3 puntos que son famosos. No es una adaptación tirando abierta, no es una adaptación cerrada, que son otras filosofías de adaptación que en otros países tienen mucha aceptación. Nosotros buscamos la de los 3 puntos, que más que 3 puntos son 3 zonas. La zona central de ligero toque en el ápice, una zona de lago lagrimal alrededor de ese ápice y una zona de alineamiento periférico. Y por último, el levantamiento de borde. Sin embargo, no nos sigue gustando que esa zona de alineamiento periférico sea tan acusada. En el ojo izquierdo, el centrado sigue siendo aceptable. Y aquí veis que el fluorograma nos muestra un patrón muy parecido al que acabamos de ver, pero mucho más suave. Es decir, ¿hay un ligero toque en el ápice? Sí, se aprecian algunas posiciones del fluorograma dinámico cuando el párpado está en acción, pero es mucho más suave. Hay una zona de lágrima más amplia y la zona de alineamiento no es tan acusada, no es tan marcada, no es tan ancha. Tenemos más levantamiento de borde. Entonces, con esta adaptación, nosotros vemos que la lente está más o menos bien, la zona central podría estar bien, pero las zonas periféricas creemos que podrían ser mejorables. El movimiento centrado es escaso pero aceptable. Y lo que sí que es verdad que en este tipo de adaptaciones la adaptación se va a hacer por un lado en la zona central y luego por otro lado en la zona periférica, puesto que van a ser zonas de la córnea que tienen una geometría tan diferente y que las lentes nos van a permitir jugar con esas dos partes de la geometría de manera independiente. Entonces, si la zona central nos ha gustado más o menos bien, vamos a tocar la zona periférica. Pero si la zona central no nos gusta, vamos a seguir haciendo cambios del radio base hasta que la zona central nos guste. Y luego ya veremos la zona periférica. Entonces, en este caso, la zona central nos gusta. ¿Y qué pasa en la zona periférica? Que no nos gusta porque tenemos una gran asfericidad. La córnea se aplana muy, muy, muy rápidamente desde la zona central hacia la zona periférica, más en el ojo derecho. Entonces, lo que necesitamos es una lente que responda a esa geometría, que tenga un aplanamiento más acusado. Pues la lente es la misma, es decir, el modelo es el KKC, pero hemos cambiado una zona periférica N, que sería la normal, a una F, que es flat, es decir, un aplanamiento más acusado, más rápido. Aquí ya, como ya estamos acercándonos a lo que a nosotros nos gusta, es decir, la zona central nos había gustado, y es cuando vamos a hacer la sobrerrefracción y todo eso, que ya vamos viendo que con una ligera sobrerrefracción alcanzamos agudezas visuales muchísimo mejores.
Y la paciente dice que aunque no ve bien del todo, con estas lentes ve mejor, de hecho ve mucho mejor que lo que veía con su gafa, evidentemente, y que está bastante más cómoda que las anteriores. Estas lentes ya, son también de caja de prueba, porque tenemos la parte periférica que podemos elegir aparte. Entonces veis ese fluorograma que os decía de las 3 puntos y de las 3 zonas, pero muchísimo más suave. Ligero toque en el ápex, una cantidad de fluoresceína distribuida muy homogéneamente alrededor de ese ápex, una zona de alineamiento de un torno a 2 milímetros aproximadamente y un levantamiento de borde que permite un intercambio lagrimal y que no se acumulen ni burbujas ni nada. Y aquí tendríamos el ojo izquierdo, lo mismo. Como es un queratocono mucho menos avanzado, pues ese patrón no se ve tan claro como en el anterior, ¿vale? Es un patrón más suave. Incluso si tuvierais un queratocono muy incipiente, vais a ver un fluorograma similar al que hemos visto en la adaptación de la vía sexta. Ahí está. Entonces, con estos datos ya damos por finalizada la adaptación en cuanto a parámetros, es decir, centrado, movimiento, radio base, diámetro. La refracción la hemos visto con la sobrerefracción y ya es cuando encargamos las lentes a la casa comercial y las probamos en la consulta. Les citamos otro día y bueno, pues refieren muy buena visión, muy cómodas con ellas. Veis que la agudeza visual cómo ha mejorado hasta 0,7, más 2, 0,9. La agudeza visual de cerca, si tienes 66 años y sin corrección, pues vemos que no es la más óptima, pero bueno, eso lo vamos a ver cómo solucionarlo después con una gafita de cerca o con las opciones que evaluemos con ella. Veis que la agudeza visual es muy buena. ¿No es del 100%? No es del 100%. En córneas irregulares es muy fácil alcanzar una agudeza visual cercana al 100% con una lente de contacto permeable o una lente escleral, los que lo veréis, pero acordaros que esta señora tenía también unas cataratas incipientes. Entonces, bueno, pues esas no las podemos quitar con la lente de contacto. Entonces, tenemos que valorar esa limitación de agudeza visual en el contexto de cada usuario. Y aquí tendríamos la adaptación de la lente definitiva. Lo que os comentaba también al principio, cuando hacemos un cambio de potencia, a lo mejor un poquito acusado, es posible que veamos una lente que engancha más o que se mueve un poco más, o al revés, que cae más por el peso, etc. Pero dentro de que es aceptable. ¿Veis ese patrón? Aquí vemos una marquita, esa marquita que no es una lente tórica, es una marquita única que nos ayuda a diferenciar la lente del ojo derecho de la del ojo izquierdo. Y esta sería la del ojo izquierdo, también muy centrado, movimiento, la comodidad es buena y el patrón, pues veis que es aceptable. Lo vemos otra vez. Entonces, bueno, pues con esto damos el alta al paciente, le entregamos las lentes, recordamos el manejo, la limpieza, el uso, etcétera, y la citamos, la emplazamos dentro de un par de semanas. Aquí a lo mejor nos hace falta esperar 3 semanas para la adaptación porque esta persona ya usaba lentes de contacto rígidas con éxito y continuidad. Entonces, con hacerla volver dentro de 1 o 2 semanas, pues es suficiente. A las 3 semanas de uso dice que hace muy buen, viene con 3 horas ya puestas previamente, que hace buen uso de las lentes de contacto, que está muy cómoda, que tiene muy buena visión, y lo único que la del ojo izquierdo se le empaña con frecuencia, cosa que hay que revisar si es por algún problema puntual o debido a la dureza del que tiene o a la lágrima que tiene, etc. Bueno, volvemos a comprobar que la adaptación es correcta, que no hay tinciones a las 3, a las 9, ni en ningún otro sitio debido a un mayor uso que ha estado haciendo durante este tiempo. Y esta sería la del ojo izquierdo. Creo que no encontramos ninguna razón para que se le empañara y creo que ese problema fue algo puntual. No sé, no recuerdo especialmente que tuviera ningún problema ni la lente ni el ojo y que volviera por esa circunstancia. Así que bueno, pues aquí sí que ya en esta visita, ya después de 2 semanas de uso, se
puesto que toda la adaptación es correcta, ya estaba contenta, ya estaba todo bien, pues se le da la alta definitiva, por así decirlo, hasta la siguiente revisión y ya está. Lo que sí que se le indica es sobre todo el tema de la limpieza, hacer una limpieza adecuada para evitar que la cliente se deteriore en exceso. Y ahí a lo mejor pues lo que no estaba haciendo, que hasta ahora no estaba haciendo, pues incluir una limpieza enzimática por el tema de la conjuntivitis papilar y para que no volvamos a tener otra vez el mismo problema con el que viene, ¿no? Y hasta aquí sería el caso. Muy bien, Guadalupe, muchas gracias por la presentación de este último caso en el que hemos visto, a mí un dato que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esos 50 años de uso de lente permeable prácticamente sin problemas, ¿no? Es decir, simplemente al final, y porque ha sido más bien, no ha sido un problema de la lente de contacto, sino un descuido del paciente y tal vez del adaptador en su momento por no haberle recomendado una pauta de renovación de la lente más pautada, ¿no? En ese aspecto, el cambio de la lente de contacto se recomienda generalmente entre 1 año y medio y 2 años. El motivo no es porque la lente a veces no pueda aguantar más, sino porque tratamos de cambiar la lente. Muy bien, como dijo Joan en uno de los cursos de Orto-K, cambiar la lente antes de que nos vengan los problemas, ¿no? Y aquí lo vemos claramente, ¿eh? Una lente claramente pues con muchos depósitos, muchas rayadas, un borde roto que le estaba produciendo un problema en la conjuntiva tarsal, un problema de papilas, es decir, realmente interesante el cambiar la lente con más frecuencia y no esperar tanto. Sí. José, Marta, si queréis abro el chat un momento y repasamos pues algunas preguntas que puedan haber sobre la adaptación y ya en breve damos por concluido el curso. Bueno, yo creo que en este último caso hemos visto la belleza de nuestra profesión, ¿no? De cómo una persona pues apenas consigue un 30% de visión, cómo podemos llegar a través de una compensación óptica, pues llegar casi al 100%, ¿no? O sea, estamos mejorando pues su calidad de vida sin duda y creo que es un éxito total. Y bueno, un poco la sesión, yo para resumirla, vería que bueno, el material permeable pues nos da muy buenas opciones, tanto ópticas como refractivas. Faltaría ver el tema, sobre todo también yo creo que es muy importante el tema de presbicia a nivel óptico, que es un tema que todavía nos falta por tratar en alguna sesión especial que haremos, que creo que también el material permeable pues nos da bueno, muchas satisfacciones para compensar la presbicia. Y hemos visto también cómo también está de actualidad con la lente escleral, con la Orto-K, el material permeable, cómo nos da nuevas alternativas y en el tema de control de miopía, que sería el topic pues, más actual, también pues por un lado tenemos el tema de ortoqueratología y también tenemos diseños y en el caso de Conóptica pues tendremos el proyecto dentro del proyecto My Life, un proyecto integral de control de miopía, también tendremos la lente permeable con diseño vías, pero para la gestión de miopía, para el control de miopía. O sea que, de alguna manera, podemos decir que sigue siendo actual el material permeable y que tenemos que tenerlo en cuenta en nuestras adaptaciones de contactología. Estamos llegando a la 1. Si en un caso vemos si hay algún tipo de pregunta y si no, vamos cerrando también un poco la sesión. Yo quería comentar, mientras hecho el tema de las preguntas, que a lo mejor, no sé si Raúl quiere hacer referencia, porque todos aquellos profesionales, todos aquellos compañeros que estén ahora ya deseosos de adaptar lentes de contacto, como no puede ser de otra manera, permeables, darles otra herramienta más quizás para ayudarles en esta, es decir, me voy a lanzar al charco. Disponemos de una página web con un calculador de lentes de contacto que es gratuito, que es de acceso gratuito y que ayuda a la selección de la primera lente de contacto. Entonces, no sé si Raúl a lo mejor nos puede contar un poquito sobre ello. Y bueno, lo está poniendo ahora Sergi en la pantalla. La página web calculens.com es la que recoge básicamente los resultados de la tesis doctoral de Sara, en el que incluimos también pues, dos trabajos de fin de máster, en fin, una serie de resultados en el que de forma
sencilla, pues incluimos varias herramientas, pero sobre todo una calculadora que a partir de la keratometría, si tienes topografía también lo puedes incluir, a partir de la topografía te puede recomendar la lente de contacto gas permeable tanto para una corrección refractiva como para una lente de ortoqueratología, de queratocono. Nosotros en la tesis utilizamos las lentes de gonóptica, arranca, Raúl. La que nos ha comentado Guadalupe, y nosotros lo que intentamos es simplificar todo ese proceso que toda la literatura venía a decir que era muy complicado, hacer muchas pruebas, entonces el paciente viene, pruebas una vez, 2 veces, entonces decimos, bueno, pues si somos capaces de poner una KKC de más o menos en 1 o 2 visitas, pues la cosa será mucho más fácil y mucho más sencillo de hacer. Entonces cualquiera puede entrar en Calculens y de forma gratis, o sea, no tienes que pagar y no tienes que registrarte si quieres, te permite calcular la lente. Pero algo que no está haciendo mucho la gente desde que está la lente en la página web disponible es que el sistema te permitiría guardar tus adaptaciones ahí para ti, para que vayas viendo si te salen bien o te salen mal, cuántos cambios haces, etc. Y esto tiene que ver con un comentario que me suelen hacer cada vez que yo hablo, que soy muy de dar estadística, muy de dar datos, muy de dar medias y este tipo de cosas. La gente a veces dice, esto a mí no me sirve de nada porque yo lo que quiero es que me sirvan los parámetros. Y quizá, si miramos un poco cómo se trabaja en otras disciplinas sanitarias, pues la estadística ayuda no a que la gente haga tesis doctorales y sea muy lista y muy sesuda, sino ayuda a que si tú eres capaz de analizar tus datos y se parecen estadísticamente a lo que están contando por ahí, pues es que lo estás haciendo razonablemente bien. Si alguien empieza ahora, se vuelve amante de las lentes gas permeable, como dice Guadalupe, y dice, venga, voy a intentarlo, pues se tiene que dar un tiempo de prueba, que se llama curva de aprendizaje, pero si dentro de 6 meses para adaptar una lente gas permeable necesitas 10 visitas y 8 lentes de prueba, pues algo estás haciendo mal. Pues tienes que llamar al fabricante y tienes que decir, oye, tengo que hacer un curso porque algo estoy haciendo mal. Pues si dentro de 6 meses pues tienes unas 2, 3 visitas, unas 2, 3 lentes de prueba, es decir, tu estadística se parece a lo que dice la estadística del resto, es que estás haciendo las cosas bien. Y esa es la manera de aprender en casa, porque parece que tenemos una obsesión por hacer cursos y no es por tirar piedras contra estas actividades, pero luego hay que ponerlos en práctica, hay que ponerlos en el día a día y comprobar que lo estamos haciendo bien. Y esto es algo que aprendes cuando hablas con médicos o cirujanos que dicen, ¿cuántas complicaciones tienes en la cirugía? Y te dicen, muchísimas. Porque siempre te acuerdas de los pacientes que salen mal. Todos es muy fácil acordarnos de los pacientes a los que hemos intentado poner la lente de contacto y no hubo manera, le molestaba o la lente tórica no le centraba. Ese paciente se te queda grabado y tienes una sensación de que eres un zote y no sabes hacer esto. Cuando un profesional analiza sus últimas 20 adaptaciones y se da cuenta de que han salido bien el 80%, dice, oye, ¿cuánto le salía a Guadalupe? El 70%, y dice, coño, pues estoy por encima de Guadalupe. Entonces, es la manera de decir, voy aprendiendo y voy haciendo las cosas bien. Mi trabajo me sirve para ir autoaprendiendo y para ir perfeccionando. Pero ese es el camino, o sea, el intentar hacer las cosas de la forma más sistemática posible para que tú puedas ver dónde estás cometiendo los errores. Y dar un periodo de aprendizaje, porque cuando alguien empieza una actividad nueva, pues hay que aprender, hay que cogerle el hilo y es lo que en medicina se llama curva de aprendizaje. O sea, que no estamos muy bien. Muy bien, pues creo que después de este tiempo donde hemos tenido el placer de poder contar con vosotros dos, con Guadalupe, con Raúl, muchas gracias. Creo que ya llega el momento de ir cerrando. José, ¿alguna pregunta, Marta, que queráis comentar antes de acabar? Bueno, yo creo que las preguntas que no han podido ser resueltas creo que se podrán abordar en el curso de la semana que viene, que ya centraremos más el tema en la adaptación también y en algún caso clínico también que volveremos a ver. Muy bien. Así que nada, personalmente daros muchas las gracias, Guadalupe, Raúl, por compartir esta sesión con nosotros, con todos los Contact Lens Lovers que estas semanas pues están acompañándonos también. Y Marta, para finalizar. Dime. No sé, si quieres cerrar la sesión. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los asistentes por estar ahí. Muchos ánimos a todos y a los ponentes.
sobre todo. De hecho, queremos agradecer un comentario que ha salido en el chat porque aquí estamos, por parte del equipo de Econóptica, pues estamos unos cuantos, pero detrás de todo esto pues está todo nuestro equipo, todos nuestros compañeros, todos los area managers que os visitan pues siempre y que están con vosotros, y luego toda la parte de atención al cliente y toda la parte de fabricación. O sea, ha habido un comentario muy bonito hacia nuestras compañeras ópticas optometristas de atención al cliente, que bueno, que sí que lo sabemos, que son maravillosas y que bueno, que todos formamos un equipo y que está claro que bueno, que sin vosotros también, pues no tiene sentido, ¿no? Nada de esto. Así que nada, agradeceros siempre vuestra asistencia y vuestra ayuda también.